Hola gente sin qué hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. ¡Dale! En este Hogwarts sin Salvador capítulo 488-486. Mi alma también está mucho más allá de la gente común. Pero no puedes vencerlo en absoluto. Fue Fox quien te rescató de la torre de astronomía del castillo de Hogwarts hace más de 10 años. ¿Cuán seguro estás ahora de que definitivamente puedes matarlo una vez? Después de escuchar la narración de Dumbledore en la chimenea, Slughorn sintió una especie de desconcierto enojado además del shock y el horror del origen de Voldemort. Parecía haber adivinado por qué Dumbledore era reacio a contarles a otros sobre su plan desde el principio hasta el final, porque la esperanza de éxito era demasiado escasa, y la mayor posibilidad que enfrentaba Dumbledore al final era la muerte. No te preocupes, sé lo que te preocupa. Después de dejar este video, Dumbledore, quien había adivinado lo que Ron y los demás estarían pensando en este momento, parpadeó y sonrió. Si hubiera sabido que estaba destinado a perder, entonces no habría comenzado este plan tan imprudentemente, porque no tendría sentido en absoluto, no solo no probaría nada, sino que también te pondría en peligro. Entonces Voldemort me cambió. Me he vuelto más fuerte y he encontrado algo de apoyo para mí mismo. La capa de invisibilidad, la piedra de la resurrección y la varita de Sauco. ¿No has olvidado las legendarias 3 reliquias de la muerte dejadas por el dios de la muerte, Jon? Trajiste la última piedra de la resurrección del castillo después del torneo de los 3 magos. Cuando regresé, una vez Voldemort lo convirtió en un Horrocrux. Estas 3 cosas tienen diferentes efectos sorprendentes por separado, y cuando se combinan, tienen un poder que puede superar a todo el mundo mágico. El mundo de los muertos siempre ha existido, y las 3 reliquias de la muerte son las cosas que dejó el dueño de ese mundo en el mundo de los vivos. Usaré estas cosas para matar a Voldemort. Si mi suposición es incorrecta, por supuesto que es mejor, todas las cosas terminarán aquí, y nuestra carrera finalmente ha llegado a su fin. Pero si estas cosas realmente me hacen adivinar bien. La voz de Dumbledore se detuvo por un momento en este momento, y luego continuó. Piensa en lo bueno, al menos entendemos completamente el verdadero origen de este Voldemort, ¿no? Jon escuchó las palabras de Dumbledore y supo claramente que ese era el único beneficio que podía traer. Un Voldemort que nunca morirá, un Voldemort que tiene un poder sin precedentes y necesita que Dumbledore use las 3 reliquias de la muerte para matar, ¿cómo lo resolverán en el futuro? Una última cosa, Jon. La voz de Dumbledore hizo que Jon retirara sus pensamientos y miró al anciano en las llamas. Su viejo rostro no era serio ni digno, pero parecía que realmente estaba mirando a Jon, y dijo con una sonrisa. No olvides lo que te dije una vez, sigue adelante, es suficiente. Y justo después de que su voz cayera, la llama verde de la chimenea se disipó por completo, dejando solo una oficina tranquila. El convertidor de tiempo todavía está en silencio en la caja de madera, y las manecillas del dial giran constantemente, como si no hubiera señales de detenerse. Jon respiró hondo, instintivamente sintió que la última frase que dejó Dumbledore estaba un poco equivocada, porque cuando se lo dijo a sí mismo, quería que tomara el carruaje de Hogwarts y escapara del continente británico cuando se trata del océano. Justo cuando giraba la cabeza para preguntarle a Slughorn sobre las reliquias de la muerte, un claro clic de repente sonó en la tranquila oficina. Jon giró la cabeza para mirar la fuente del sonido, era el giratiempo. En este momento, el convertidor de tiempo que originalmente estaba en la caja de madera flotó de la nada en algún momento, y el puntero en el dial dejó de girar, pero apuntaba constantemente a la hora de las 11:38. Entonces, una espesa niebla negra demasiado familiar surgió de ella. Tanto Slughorn como Jon levantaron sus varitas en respuesta rápida, pero la espesa niebla se precipitó directamente hacia el techo del departamento de misterios y desapareció como si no los hubieran notado en absoluto. Slughorn estaba pálido ahora, y sus labios estaban fruncidos. Justo ahora, ¿ese Voldemort resucitó por el Horrocrux? Jon respiró hondo y suprimió la conmoción y la inquietud en su corazón. Estaba más familiarizado con la niebla negra que la mayoría de la gente, porque solo este año, la experimentó personalmente en el castillo de Hogwarts. Enfrentado. Dumbledore solo les pidió que miraran el convertidor de tiempo, pero no dijo nada al principio, y no necesitaba decir nada en absoluto, porque cuando la niebla negra brotó del convertidor de tiempo, bueno, lo entenderé. Todo. La suposición de Dumbledore fue correcta.
El Voldemort que recuperó todas las almas remanentes en los Horcruxes, reescribió la historia, gobernó toda Inglaterra con la teoría de la sangre y obligó a la Orden del Fénix dirigida por Dumbledore a convertirse en un perro desconsolado, usó el giratiempo para reescribir todo futuro. Al mismo tiempo, también tenía la intención de comerse el alma de otro yo en esta línea de tiempo, convirtiéndolo en el mago más poderoso del mundo. Conviértete completamente en el gobernante de este mundo. El corazón de Jon latió más rápido. Cuando se reveló toda la verdad, mientras estaba nervioso, rápidamente calmó su cerebro. Maestro. Debes tomar este giratiempo y salir de aquí primero. Sin la menor vacilación, Jon ya tenía una conclusión en mente. Cerró la caja de madera de nuevo, sin dudarlo, y luego la metió en los brazos de Slughorn. Llévatelo, tráelo de vuelta a Francia y asegúrate de esconderlo. No le cuentes a nadie sobre el secreto de este giratiempo. Slughorn se hizo cargo del convertidor. Por supuesto que sabía la importancia de esta cosa. Si realmente tenían alguna esperanza de derrotar a Voldemort, las cosas en la caja de madera eran la única esperanza. ¿No te vas conmigo? Si es solo lo que dijo el profesor, entonces no hay necesidad de que nos lo oculte en absoluto. Jon respiró hondo, miró a Slughorn y dijo palabra por palabra. Él ya ha abrazado la muerte. Es imposible usar la magia del mundo de los muertos sin ningún costo. La existencia de las 3 reliquias de los muertos es una gran ironía al dios de la muerte. ¿Quieres traer a Albus de vuelta? Slughorn adivinó fácilmente la intención de Jon. No sé qué piensa el profesor y cómo lo hace. Jon sostuvo la varita en su mano, dio media vuelta y caminó hacia la puerta de la oficina, pero no debo dejarlo morir aquí así, debo salvarlo. Pero él no puede enfrentarse al Voldemort actual, ¿qué puedes hacer tú? Slughorn también estaba muy enredado y vacilante. La razón le dijo que convenciera a Jon, pero también le importaba la seguridad de Dumbledore. Voldemort creía firmemente que el poder del alma haría que la magia fuera poderosa. Jon ya había salido por la puerta, pero su voz aún llegaba a los oídos de Slughorn. No olvide cómo evaluó mi aptitud mágica al principio, maestro, mi alma está mucho más allá de la gente común. Dumbledore se apoyó contra una pared de piedra del techo caído, respirando con dificultad, y al mismo tiempo entrecerró los ojos para ver la niebla negra que se acumulaba continuamente. La capa de invisibilidad se había desprendido de su cuerpo y había perdido su efecto de invisibilidad. La piedra de la resurrección también se había vuelto opaca en este momento. Incluso la varita de Sauco estaba vieja y destartalada como una rama muerta que estaba a punto de secarse al sol. Por este fenómeno, Dumbledore no mostró mucha sorpresa. Después de estudiar el verdadero poder de las 3 reliquias combinadas, sabía que tal situación sucedería. Por supuesto, esto no significa que estas 3 cosas se eliminarán por completo en el futuro, sino que el dios de la muerte le quitó temporalmente su poder y tomará algún tiempo recuperarse. Pero, por supuesto, la atención de Dumbledore no está ahora en la varita de Sauco que tiene en la mano. Observó cómo la nube de niebla negra se condensaba a partir de una ilusión y rápidamente se recondensaba en un cuerpo sólido, y finalmente cambió de nuevo a esa cara, que estaba extraordinariamente pálida y llena de expresión. Hombre guapo con una sonrisa. Jaja. Se estaba riendo, salvajemente, ostentosamente. Reaper, es realmente bueno, las 3 armas sagradas son realmente poderosas, y luego, con las manos detrás de la espalda, comenzó a caminar alrededor de Dumbledore, como un domador de bestias en un circo, sujetando un látigo alrededor de un viejo león. ¿Crees que el dios de la muerte puede matarme? No puedes imaginar lo poderoso que soy. Ni siquiera puedes sentirlo. Su voz era aguda, como si estuviera dando un discurso apasionado. Pero te estás muriendo, Albus Dumbledore. La voz de Voldemort de repente se volvió baja, y sus pupilas como serpientes se quedaron mirando al anciano. La muerte no puede quitarme la vida. Pero parece que le gustas mucho. Entonces, incluso si puedes matarme una vez, el poder que usas es la llamada magia del amor. Volvió a emocionarse, chasqueó los dedos y los innumerables edificios dañados a su alrededor comenzaron a flotar lentamente y luego se volvieron a ensamblar. Ninguno. Dumbledore. No importa cómo lo mires, no me has derrotado. El que pierde al final eres tú. Solo serás tú. Frente a su sarcasmo y ridículo, Dumbledore simplemente se recostó contra la pared de piedra con calma. No parecía tener fluctuaciones emocionales, solo mirando a Voldemort así.
De hecho, es una actuación maravillosa, Ridley, pero antes de que mueras, ¿puedo saber cómo cambiaste el método de resurrección del Horrocrux, para que puedas completar rápidamente el cuerpo físico en el lugar de la muerte mientras consumes parte de tu fuerza resucitado? La expresión en el rostro de Voldemort se oscureció repentinamente, agarró el cuello de la túnica de Dumbledore de repente y lo jaló frente a su rostro. Cosa vieja. Ya eres una persona moribunda, así que no necesitas aprender tanto. ¿Cómo supiste que resucité confiando en el Horrocrux? Dumbledore rió, no estaba tan feliz como Voldemort, pero sí lleno de vergüenza. A veces, siempre eres así, Tom, puedo llamarte así, como cuando ibas a la escuela en el castillo de Hogwarts. Eres muy bueno actuando, pero no importa cuán exageradas sean tus habilidades de actuación, solo quieres para encubrir el solo algo, ¿no es eso lo que quieres ocultar? ¿No es un oscuro secreto usar Horrocruxes para vivir para siempre? Voldemort miró fijamente las pupilas azules de Dumbledore, como si quisiera ver algo de ellas y comprender cuánto sabía Dumbledore sobre él. Pero en este nivel, su legeremancia no puede atravesar el muro de pensamientos de Dumbledore y ver a través del mayor secreto escondido en lo profundo de su cerebro. Voldemort no pudo soportarlo más, levantó su varita, agarró el cuello de Dumbledore con una mano y quería matar al anciano en el acto, y luego desenterrar su cerebro para ver qué estaba escondido dentro. De repente, un hechizo verde oscuro golpeó él por detrás. Casi en el momento en que apareció la maldición de la muerte de Jon, todo el cuerpo de Voldemort se dispersó de la entidad al estado ilusorio de niebla negra nuevamente, y Dumbledore, que había estado sosteniendo en su mano, cayó al suelo. La figura de Voldemort no se condensó directamente, sino que corrió hacia Jon como una tormenta y un tsunami. Pero Jon, que apareció frente al salón principal, no se movió en absoluto, su cuerpo parpadeó de repente, se iluminó una luz roja dorada y al momento siguiente apareció junto a Dumbledore caído. Sin embargo, justo cuando Jon estaba a punto de agarrar el brazo de Dumbledore y usar aparición para salir de aquí, una luz roja dorada los envolvió, parpadeó por un momento, pero permaneció en su lugar. La última vez que usó ese fénix para escapar, ahora hay otro fénix, ¿crees que volveré a cometer ese error? Voldemort volvió a tomar forma humana, miró a Jon, el sarcasmo en la comisura de su boca no desaparecía en lo más mínimo. Muy bien. Hoy, no solo podemos deshacernos de uno, sino que podemos obtener otro. Tengo mucha curiosidad, si el Fénix inmortal ha estado soportando la muerte, ¿puede morir después de todo? Jon no respondió a las palabras de Voldemort, solo sintió con calma la magia antiaparición dispuesta aquí. Este tipo de magia obviamente se fortalece especialmente, e incluso se puede prevenir la aparición especial del Fénix, pero lo que prohíbe es que este pasillo esté conectado con el mundo exterior, y la aparición en el pasillo no está restringida. Esto restringió el camino para que Jon escapara de aquí directamente con Dumbledore, pero agregó algunas fichas de negociación para que enfrentara a Voldemort aquí. Dumbledore se veía muy cansado, exhausto al extremo, pero aún así giró la cabeza para mirar a Jon. ¿Estás seguro de salir? Obviamente, no le preguntaría a Jon por qué vino aquí para salvarlo. Cuando Jon apareció aquí, sería pura tontería hacer estas preguntas. Jon solo enfrentó a Voldemort y lentamente sostuvo la varita en sus manos con ambas manos. Las llamas de color rojo dorado a su alrededor se encendieron y, después de agregar el poder mágico almacenado en el anillo, estallaron en una luz extremadamente caliente. Si estoy seguro de salir y hablar de eso, puedo verificar primero, si estoy seguro de tener algunos trucos con él. Dumbledore mostró una sonrisa impotente, apoyó la espalda contra la pared de piedra y dijo en voz baja. De ahora en adelante, todo depende de ti para decidir. Mientras pienses en las consecuencias, no importa lo que hagas, te apoyaré, Jon. La sonrisa en el rostro de Voldemort no desapareció, agitó la varita en su mano, y al momento siguiente, una niebla negra surgió a su alrededor. No sé si ha pensado en las consecuencias de la muerte. Capítulo 490-488. Ápice del mago. Jon miró a Voldemort, nunca había subestimado a este hombre. Desde el principio, ha mostrado una estrategia y una fuerza más allá de la gente común. Antes de eso, pudo empujarlo a ese nivel. Además de las habilidades reales de Jon, una gran parte de ellas fue en realidad suerte. Y ahora es más fuerte. Jon, que ha aprendido sobre la forma en que Voldemort se vuelve más fuerte, comprende que después de comerse por completo el alma de Voldemort en esta línea de tiempo normal, su aumento de fuerza se ha convertido en algo más que 1 igual 2.
Y una vez pudo derrotar a Dumbledore en su apogeo cuando no había completado completamente la fusión, y ahora, por supuesto, solo se volverá más fuerte que antes. Sin embargo, es beneficioso para Jon que su fuerza debe haberse debilitado en el estado en que acaba de completar la resurrección, y no está en un estado de cuerpo completo. Además, la aparición en el pasillo no estaba completamente bloqueada, lo que hizo que el espacio de movimiento de Jon fuera más amplio. Al mismo tiempo, el poder mágico en la segunda gema del anillo estaba en un estado de desbordamiento, y finalmente estaba el Fénix. El poder de la resurrección está ahí. La combinación de varios factores hizo que Jon sintiera que podía aprovechar esta oportunidad para conocerlo. Al usar la bendición mágica almacenada en el anillo, las llamas de Nirvana de color rojo dorado pudieron resistir lo suficiente la niebla negra de Voldemort. Jon se paró frente a Dumbledore. El anciano siempre había estado protegiendo a Hogwarts y la línea Whooping como el pilar más grande antes, pero ahora alguien finalmente puede ayudarlo a pararse frente a Voldemort. Y al mismo tiempo, cuando la luz roja y la niebla negra se entrelazaron y chocaron, Jon levantó su varita en alto. Explosión de rayo. No usó la maldición de la muerte, porque sabía que el nivel actual de flexibilidad de Voldemort era suficiente para evitar toda la magia que se expresaba en forma de rayos de luz, por lo que eligió el más efectivo y menos probable de ser esquivado, y al mismo tiempo, la poderosa maldición explosiva. Con la bendición de la varita en ambas manos, y Jon bendice más poder mágico en ella, el poder de este hechizo explosivo es extremadamente impresionante. Obviamente, Voldemort pensó que la batalla había terminado antes y era demasiado pronto para comenzar a reparar el Ministerio de Magia. Bajo la maldición explosiva de Jon, todo el piso del Ministerio de Magia se estremeció como si estuviera a punto de colapsar. Los techos que habían sido parcialmente reparados comenzaron a derrumbarse y caer nuevamente, y una gran nube de humo y polvo se levantó en el vestíbulo. Pero incluso si no podía ver los movimientos de Voldemort, Jon podía sentir que el hechizo explosivo no le causaba ningún daño. Al mismo tiempo que el humo y el polvo se extendían, un hechizo silencioso salió disparado de él. El haz de luz verde brillante era tan grueso como el brazo de un bebé y su velocidad era tan rápida como un rayo. Incluso si Jon pudiera volar, no podría reaccionar lo suficiente como para esquivarlo. Afortunadamente, al mismo tiempo que se encendía la luz verde, su cuerpo también comenzó a emitir una luz roja. Toda la persona desapareció instantáneamente en su lugar y reapareció al momento siguiente. Es decir, durante su parpadeo, el rayo de luz verde golpeó un agujero negro chamuscado del tamaño de una pelota de baloncesto, quedó en la pared directamente detrás de Jon. La respiración de Jon se hizo un poco corta. La magia negra de Voldemort realmente lo puso bajo una gran presión. Sin mencionar que fue golpeado directamente por la maldición de la muerte, incluso si solo lo tocó levemente, podría haber muerto en el acto. Situación. Tu desempeño realmente me ha sorprendido. Nunca había visto a un joven tan destacado como tú. Admito que incluso cuando era joven, no pude hacerlo a tu nivel, Jon Green. La voz indiferente de Voldemort salió de la niebla negra, haciendo imposible que la gente viera dónde estaba en ese momento. Pero no importa cuán poderoso sea un talento, es inútil hasta que se convierte en fuerza real. Tu alma es sorprendentemente poderosa, superando con creces a un mago normal, por lo que te elegí como objetivo de reemplazo antes. Pero incluso si tal alma poderosa no tiene suficiente tiempo para templar su propia magia, solo puede detenerse aquí. Tampoco lanzó un hechizo, y ni siquiera vio una señal de varita agitada. El segundo después de que la voz cayera, innumerables fragmentos alrededor de Jon flotaron, envolviéndolo, y luego cada pedazo de grava se convirtió en cadenas como serpientes voladoras, bloqueando por completo a Jon todas las ubicaciones en todas las direcciones. Entonces estas innumerables cadenas se apretarán en un instante, tratando de encerrar a Jon antes de que pueda reaccionar y usar aparición. Sin embargo, Jon reaccionó mucho más rápido de lo que Voldemort imaginaba. En lugar de usar aparición, chasqueó los dedos con la mano con el anillo. En el momento siguiente, innumerables cuchillas afiladas invisibles aparecieron a su lado, cortando todas las cadenas deformadas en un instante, y la castración no disminuyó. Todavía hay espacio para volar hacia la dirección de la niebla negra. Pero aparte de romper un poco el flujo de aire en la niebla negra, estas cuchillas afiladas no causaron ningún daño a Voldemort.
Y pronto, llegó la siguiente ronda de contraataque de Voldemort, como si supiera que Jon, quien tenía la ventaja de la aparición del Fénix, era como una locha resbaladiza, y después de ser difícil de atrapar, dispersó sin dudarlo toda la niebla negra. Todo el pasillo estaba completamente lleno de niebla negra, sin importar dónde parpadeó Jon, estaba envuelto en ella. La voz plana de Voldemort sonó de nuevo. ¿Quieres saber qué es un verdadero mago? Tan pronto como su voz cayó, un rayo verde de maldición de la muerte se iluminó junto a Jon en la niebla negra sin razón. Debido a la distancia extremadamente cercana, Jon casi no reaccionó, simplemente esquivó frente a él y dejó su posición, evitando la maldición de muerte súbita. Pero el ataque de Voldemort no se limitó a esto. Después de que terminó la maldición de la muerte, los alrededores también brillaron con la luz de innumerables hechizos. Voldemort abandonó por completo la forma de lanzar varitas y hechizos, como si mientras se moviera con sus pensamientos, estos hechizos tendrían el efecto que debían tener de acuerdo a lo que él pensaba. Esta brecha en la magia se refleja plenamente. En términos de hechizos puros, Voldemort ha superado con creces a casi todos en el mundo mágico. No solo Jon, incluso la postura de Dumbledore en su apogeo no puede competir con él en este aspecto. Jon solo podía seguir destellando en la niebla negra, evitando esos hechizos, e innumerables pensamientos destellaron en su corazón, y pronto una idea lo aseguró. Si fuera solo un duelo de magia, tarde o temprano Jon sería consumido por Voldemort de esta manera. El Voldemort de hoy se ha situado en el pináculo de los magos. No sé si es el final de la magia, pero debe haberse convertido en el final de los magos hasta ahora. Debe encontrar otra forma de escapar de aquí con Dumbledore. Y ahora, una idea vino a la mente de Jon. Apuntó a la dirección más densa en la niebla negra. Voldemort no siempre puede ser una existencia ilusoria, su entidad está ahí mismo. Actualización mañana por la tarde. Capítulo 491-489. Estás jodidamente muerto. Justo cuando se encendió la siguiente luz verde, el cuerpo de Jon comenzó a parpadear de nuevo. Esta vez, no tenía la intención de evitar el ataque de Voldemort, sino que se teletransportó directamente al lado de la niebla negra más espesa, y luego estiró su mano sin dudarlo. Voldemort no esperaba las acciones de Jon al principio, pero después de que se acercó, reaccionó extremadamente rápido y estuvo a punto de convertirse en niebla negra y dispersarse de inmediato. Todavía no ha olvidado cómo la pareja Lestrange murió a manos de Jon, porque dejaron de usar magia juntos y optaron por luchar contra Jon en combate cuerpo a cuerpo. Y fue testigo con sus propios ojos de que Jon completó el animago Fénix frente a él. La transformación avanzada de este animal mágico fortalecerá la condición física de Jon. Aunque esto no hará que Voldemort tenga demasiado miedo, pero con su carácter de buscar la estabilidad sin importar lo que enfrente ahora, no necesita usar sus propias deficiencias para tocar las fortalezas de Jon. Pero en el momento en que se convirtió en niebla negra y estaba a punto de dispersarse, Jon no dudó en agregar casi la mitad de la reserva de poder mágico en el anillo en este hechizo de ruptura universal. Aún así, el efecto fue un poco reacio, pero después de todo, bloqueó la niebla negra que colapsó, permitiendo que Voldemort mantuviera la parte superior de su cuerpo. Jon no dudó en absoluto. Cerró la distancia no solo para el combate cuerpo a cuerpo. Voldemort ya había alcanzado la cima de los magos, pero eso no significaba que fuera invencible. Shen Fenghuin. No balanceó su bastón, solo pronunció el hechizo con una voz casi rugiente. Esta es la obra maestra de una persona fallecida, y también es alguien en quien Voldemort cree que puede confiar completamente. En un instante, innumerables cuchillas afiladas invisibles rugieron alrededor de Jon. Atravesaron el aire, incluso arrancaron la niebla negra y chocaron con la maldición de la armadura de hierro en el cuerpo de Voldemort. Un grito desgarrador que perfora los dientes sonó en el salón principal. El rostro de Voldemort estaba tan frío que parecía haberse congelado, y sostenía su varita con fuerza en la mano. Avada Kedavra. Esta era la primera vez que recitaba un hechizo desde que él y Jon comenzaron a pelear, y mientras recitaba el hechizo, Jon levantó su varita con ambas manos. Avada Kedavra. Dos rayos de luz verde oscuro chocaron juntos. El mundo entero parecía haberse convertido en un miserable verde silencioso y muerto, y la unión de los hechizos se inclinaba constantemente hacia la posición de Jon. Jon confía en que no hay diferencia entre él y Voldemort en el alma. Ambos son seres humanos. Voldemort es una superposición de dos seres, y también es un alma que ha viajado y se ha fusionado con el alma original de este mundo. Lo único que falta en la brecha entre ellos es el poder mágico.
Afortunadamente, Jon también tiene energía oculta en su espalda. Usó el poder mágico en el anillo, aumentó la producción y apenas mantuvo esta ola de maldiciones de muerte al mismo nivel. Estado plano. Ambos han hecho todo lo posible. Voldemort sabía que Dumbledore estaba condenado. Si aún pudiera resolver el problema de Jon aquí, si no pudiera matarlo, sería encarcelado para siempre. Entonces podrá realizar su ambición, y nadie en el mundo podrá detenerlo nunca más. Jon sabía que el asunto del Horrocrux de Voldemort no se había resuelto en otro período de tiempo, y no había forma de matarlo hoy. Pero independientemente de si lo mataron o no, Jon quería matarlo una vez. Ha estado reprimido en su corazón durante demasiado tiempo, un Voldemort que no tiene nariz y solo quiere ser el tirano del pueblo, incluso si ahora se está cosiendo a sí mismo, ¿por qué está tan loco? Dumbledore, quien estaba apoyado contra la pared de piedra, aún sangraba por la comisura de su boca, y el líquido carmesí había manchado por completo su barba blanca. Entrecerró los ojos y miró los dos rayos de luz verde que chocaban en el aire, tratando de ponerse de pie mientras se apoyaba contra la pared de piedra con una mano y sostenía la varita de Sauco en la otra. En este momento, mientras pueda ayudar un poco a Jon, el equilibrio se romperá ese día. Pero su cuerpo realmente ha llegado a su límite. Este no es el trauma que Voldemort le causó. Como decía Voldemort en esa frase, la muerte no logró quitarle la vida, pero prefiere un poco más a Dumbledore. Este tipo de poder para usar el mundo de los muertos no es gratis en absoluto. Dumbledore puede sentir claramente que su vida está pasando, ya no trata de sostener la vieja varita con fuerza, solo observa en silencio la cara contra la luz verde. Jon, que tenía volverse feroz, murmuró suavemente. Adelante, Jon. Jon definitivamente está en camino. Casi puso toda su fuerza en la varita mágica en su mano, y el poder mágico almacenado en el anillo llenaba constantemente la maldición de la muerte como la que no tiene dinero. La cara de Voldemort parecía estar cerca, y esa cara extremadamente fría también comenzó a apretar los dientes. Ambos son inmortales, pero Voldemort claramente sabe que es invencible entre los magos, pero Jon es como una cucaracha imposible de matar, lo que lo enferma del estómago pero lo deja indefenso. Jon soltó su varita con una de sus manos, y comenzó a estirarse hacia adelante, pasando a través del amuleto de armadura de hierro fragmentado junto a Voldemort, que había sido destrozado por el frente mágico, y finalmente agarró el cabello negro y espeso. También. Gracias a ti. Ahora. Tengo cabello para mí. Mientras Jon gritaba, las varitas en sus manos y las de Voldemort, finalmente no pudieron resistir un torrente tan poderoso de poder mágico. Explotó. Jon ya había agarrado el cabello de Voldemort con fuerza en este momento, y Voldemort también agarró su cuello con una mano con una expresión sombría. Los dos cayeron desde el aire al suelo, haciendo un gran agujero en el piso de mármol del salón principal. Después de liberar sus manos, Jon golpeó la nariz recta de Voldemort casi con todas sus fuerzas. Voy a golpearte la nariz otra vez. Gritó, el puente de la nariz de Voldemort obviamente estaba roto, y la sangre y las lágrimas no paraban de fluir, pero él solo gimió, la locura y la furia en sus ojos casi estallaron. La túnica negra que estaba a punto de ser hecha jirones se convirtió en innumerables serpientes venenosas bajo su control, deslizándose y mordiendo el cuerpo de Jon. Jon parecía haber renunciado por completo a la defensa, y no le importaba en absoluto. Dejó que las serpientes venenosas lo mordieran hasta que su cuerpo estuvo cubierto de sangre, y los pedazos de carne siguieron cayendo, pero aún así insistió en sujetar la cabeza de Voldemort con fuerza para que se ajustara a él. Cuerpo de Shen Fenghuin. Maricón. El sonido de cuchillos afilados perforando la carne sonó. La sangre florece como epipillum. El cuerpo fue completamente desgarrado por estas cuchillas afiladas invisibles, y Voldemort, que expuso sus huesos, finalmente no pudo evitar gruñir como una bestia salvaje. También presionó la cara de Jon con sus manos, y las uñas de 5 dedos habían perforado la carne y la sangre de Jon, como si quisiera arrancarle la cara. Pero en este momento, un estallido de llamas doradas y rojas brotó repentinamente del cuerpo de Jon. Sus lágrimas fluían desde el rabillo del ojo, y donde pasaban las lágrimas, sin importar qué tipo de cicatrices quedarán, no habría dolor en absoluto. Fénix no solo le dio el nirvana inmortal, sino que también le dio la medicina sagrada más preciosa del mundo. Voldemort finalmente sintió pánico en este momento. Descubrió que sin importar los medios que usara, no podía luchar contra Jon, pero ahora Jon tiene los medios para amenazarlo. Pero, de hecho, si puede pensar un poco más, puede sentir que la fuerza del borde afilado sin sombra lanzado por Jon ahora no es ni la más mínima diferencia con respecto al que usó antes.
Jon ha desperdiciado por completo el poder mágico en el ring. Si continúa usando magia ahora, Jon definitivamente morirá. Pero Voldemort originalmente pensó que era invencible en el mundo, pero ahora Jon lo obligó a la situación actual, y la sensación de dislocación lo hizo completamente incapaz de pensar normalmente de nuevo. Jon siempre ha estado tranquilo. Estaba mirando la cara de Voldemort, y en algún momento una pluma de cola roja brillante apareció en su mano. La pluma de la cola la sostuvo en alto con una mano, la pluma no se ve afilada, pero ahora es más impresionante que cualquier cuchillo afilado en el mundo. Entonces, esta pluma fue aplastada por Jon. Se estrelló contra la cuenca del ojo de Voldemort con fuerza. Estás muerto. La actualización es lenta porque originalmente planeé terminar aquí, pero no importa cómo piense que es el último clímax antes del final, está bien. La escritura es muy lenta ahora. Quisiera disculparme con todos aquí, no tengo cara de pedir nada, si no quieren esperar, quédenselo, el último volumen se puede terminar en un mes como máximo. Capítulo 492-490. Muerte y resurrección. Era como si el mundo entero se detuviera. El cuerpo destrozado de Jon estaba cubierto de sangre, como un muñeco de trapo teñido de rojo. Pero la situación de Voldemort es, sin duda, más miserable. No había una sola parte intacta de todo su cuerpo, y esa hermosa cara también fue desgarrada por la hoja afilada invisible en este momento, y algunas partes incluso mostraban huesos. En ese momento, la pluma de la cola que Jon sostenía en su mano ya se había hundido profundamente en la cuenca del ojo izquierdo de Voldemort. Ah. Después del silencio extremo, hubo un aullido de dolor que podría destrozar el espacio. Todo el cuerpo de Voldemort tembló, y una columna de sangre escarlata brotó de su ojo completamente ciego. Su cuerpo luchó, el dolor era cientos de veces más severo que la maldición Cruciatus, y parecía como si toda su conciencia estuviera a punto de perderse. Quería recitar el hechizo vagamente, pero no podía decir ningún hechizo en absoluto. Solo podía seguir emitiendo un sonido de grito, que reunió la niebla negra que lo rodeaba y formó una enorme fuerza repelente, tratando de ahuyentar a Joe. Gracias Zenfei. Pero Jon siguió tirando del cabello de Voldemort con fuerza, como si tratara de arrancarle el cuero cabelludo con tanta fuerza. Jon no soltó la pluma que tenía en la mano, sino que la estrelló contra la cabeza de Voldemort aún más fuerte, y luego la revolvió. No morirás. La sangre mezclada con un poco de materia blanca salpicó su rostro, pero Jon aún mantuvo sus ojos fijos en Voldemort en el suelo, y continuó aplastando las plumas hasta que las plumas de la cola se partieron por la mitad. Y el cadáver en el suelo ha estado en silencio durante mucho tiempo, dejando solo un ojo que ha perdido por completo su espíritu, y todavía mira a Jon de una manera aterradora. Jon jadeó pesadamente, mirando la cara sangrienta de Voldemort, de repente se rió en silencio. También eres humano, y morirás si te matan. Luego, se puso de pie tambaleándose, con sangre todavía goteando de su cuerpo, las heridas mordidas por serpientes venenosas habían comenzado a volverse negras, y la visión de Jon comenzó a nublarse. Pero aún así se mantuvo firme para no dejar que su conciencia se desvaneciera, porque sabía que aún no era el momento de relajarse. Jon se tambaleó al lado de Dumbledore. Dumbledore se había desmayado en algún momento, tenía los ojos cerrados y el ceño fruncido, como si no hubiera determinado quién era el ganador final antes de caer en coma. La mano ensangrentada agarró la vieja mano de Dumbledore y Jon cayó de rodillas impotente. Ya no tenía la fuerza para ponerse de pie, pero el hechizo de levitación en el anillo todavía estaba en efecto. Dirigiéndolo a él y a Dumbledore para que se movieran lentamente hacia el área fuera del salón principal, Jon finalmente sintió el alcance de la magia antiapariciones que escapó, y su respiración se volvió cada vez más débil, y la luz frente a él también se desvaneció. Cada vez se oscurecía más y más, y justo cuando los latidos de su corazón estaban a punto de detenerse, una tenue luz dorada roja comenzó a extenderse desde su cuerpo. Después de cubrir a Dumbledore y a él mismo, las dos figuras desaparecieron por completo en el Ministerio de Magia. El campo de batalla finalmente ha vuelto a la tranquilidad. Solo las manchas de sangre por todas partes en el suelo, las paredes derrumbadas, los densos pozos de grava y el cadáver tirado en el suelo con media pluma en la cuenca del ojo pueden probar lo que sucedió aquí. No sé cuánto tiempo tomó, podrían ser 10 minutos después de que Jon se llevara a Dumbledore, o podría ser media hora más tarde. Habían estado haciendo guardia en el piso inferior del salón principal. Después de que Dandy y los otros mortífagos nunca escucharon la voz de seguimiento, finalmente no pudieron evitar llegar al salón principal temblando.
Entonces vieron una escena que parecía haber sido devastada por un huracán. Justo cuando Dandy y las otras dos personas que trajo miraban a su alrededor en estado de shock, uno de ellos de repente no pudo evitar gritar. Mirar. Dandy giró la cabeza y miró en la dirección en la que estaba mirando el mortífago, y sus pupilas se contrajeron instantáneamente al tamaño de agujeros de alfiler. Maestro, murmuró, incapaz de creer que el cadáver que yacía en el suelo era la persona a la que había jurado ser leal por el resto de su vida. ¿Qué maestro? El mortífago que descubrió por primera vez el cuerpo de Voldemort finalmente volvió en sí. Le castañeteaban los dientes y no pudo evitar exclamar. El maestro está muerto. Dumbledore ha ganado. Mientras soltaba esta oración, el mismo mensaje surgió en la mente de Dandy y otro mortífago. Rodearon el cuerpo de Voldemort y ni siquiera podían contener la respiración. Como fiel seguidor de Voldemort, ninguno de ellos pensó que una persona tan poderosa moriría. Especialmente si murió en tal duelo, la condición de muerte es aún más miserable. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Uno de los mortífagos levantó la cabeza y miró a los otros dos temblando. Pero incluso Dandy, que siempre ha tenido la mente clara, estaba perdido en este momento. Voldemort es su creencia espiritual, y ahora que tal creencia se ha derrumbado, ¿qué deberían hacer? ¿Estás esperando para aceptar el ajuste de cuentas de Whooping Sian? ¿O están enterrados aquí con sus amos? Dandy y los demás estaban perdidos y ni siquiera sabían si difundir la noticia de inmediato. Y justo cuando miraban el cadáver aturdidos, una nube de niebla negra que apareció de la nada de repente envolvió el lugar. Los tres mortífagos fueron derribados al suelo por una fuerza inexplicable. Niebla negra se vertió en el cuerpo roto de Voldemort, y luego, una mano pálida se levantó. Se apoyó en el suelo y se levantó lentamente. El cuerpo hecho jirones comenzó a curarse continuamente, e incluso la tela hecha jirones comenzó a volver a su estado original. Justo después de que se puso de pie por completo, esa mano pálida sostuvo la pluma rota de la cola y lentamente la sacó de la cuenca del ojo. Esta escena dejó completamente atónitos a los tres de Dandy. Y justo después de que Voldemort resucitara, solo miró con indiferencia a los tres mortífagos que estaban aturdidos en el lugar y luego agitó la mano. Al momento siguiente, la miserable luz verde envolvió el espacio nuevamente. No hubo sonido de aullidos de los muertos, hasta que el cadáver cayó al suelo, todavía no se dieron cuenta de su propia muerte, dejando solo un sonido apagado de plop. El rostro de Voldemort estaba aún más pálido que antes. No había muchas fluctuaciones en sus ojos, pero cuando miraba el charco de sangre en la distancia, las comisuras de su boca fría se curvaron ligeramente. Muy bien. John Green, siempre superas mis expectativas. Pero, ¿realmente crees que puedes cambiar algo? Capítulo 493-491. Duerme un rato. John sintió que su cuerpo estaba muy caliente. Pero no es el tipo de calor abrasador, es más como estar empapado en una fuente termal sobrecalentada. Es cómodo al principio, pero a medida que pasa el tiempo, la temperatura del agua sube y sube. Alto como si intentara quemarse la piel. Entonces, de repente, se incorporó del suelo. John se sintió muy bien después de despertarse. Todas las partes de su cuerpo le dolían. Ahora, excepto que su mente todavía está un poco mareada debido al exceso de trabajo, no hay malos sentimientos en su cuerpo. Miró su mano por primera vez, y después de descubrir los diminutos dedos blancos, estuvo seguro de que en realidad había muerto una vez. Es un poco de un dolor de cabeza, pero no es un gran problema. Es solo que la edad del cuerpo se ha vuelto más pequeña. En comparación con la muerte real, se puede decir que este precio es muy pequeño. Entonces, John observó la situación circundante. La última vez que usó aparición antes de su muerte, aparentemente se escapó del Ministerio Británico de Magia con Dumbledore. Recordó que el lugar que eligió fue la residencia temporal de Hogwarts en Lyon. Ahora sí que han llegado a este lugar, pero no hay nadie alrededor. Dumbledore yacía en el suelo, sus ojos todavía estaban bien cerrados y no había señales de despertarse en absoluto. John volvió a confirmar que todavía tenía la respiración y los latidos del corazón débiles antes de intentar ver si podía salir del espacio vacío. La escuela encontró a alguien para venir. Parece que ya ha hecho los arreglos por adelantado, profesor. Si cree que su suposición es correcta, también morirá allí, así que deje que todos en Whooping Sian se vayan. John se puso en cuclillas al lado de Dumbledore y susurró después de buscar en todos los lugares de la escuela y no encontrar a nadie. Después de averiguar todas las causas y consecuencias, es fácil adivinar el arreglo de Dumbledore.
incluso si aún no se ha probado, ya ha adivinado que la verdad puede ser como él la imaginó, y está listo para enfrentar su propia muerte. Así que retiró a todo el personal de la línea Whooping en el Reino Unido, y la parte francesa probablemente ya había hecho arreglos, como si la residencia de Hogwarts ya estuviera vacía en este momento. Porque una vez que se demuestre que Voldemort realmente nunca puede ser asesinado, pero murió en este duelo, Voldemort, que se deshizo por completo de las restricciones, será invencible, y todo en Whoopingsian se convertirá en una charla vacía. Entonces Dumbledore quería proteger la seguridad de los demás. Definitivamente bien preparado. Jon se sentó al lado de Dumbledore. Todavía estaba mentalmente exhausto, y su condición física podría restaurarse a su mejor nivel con el renacimiento de Nirvana, pero su espíritu agotado no pudo recuperarse tan rápido. Agarró las raíces del suelo y miró el campus antes jubiloso, pero ahora se volvió un poco desolado, solo ellos dos quedaron solos, e incluso Fox, que siempre había sido inseparable de Dumbledore, se había ido. ¿Hay algún lugar en este mundo donde te sientas cómodo y puedas pelear contra Voldemort? Jon, que parecía tener 6 años nuevamente, inclinó la cabeza y miró a Dumbledore, quien no tenía forma de responder a su pregunta, pero en realidad no necesitaba que Dumbledore hablara, ya había dado la respuesta. Sostuvo la mano de Dumbledore, y la luz roja dorada los envolvió nuevamente, y luego la residencia temporal de Hogwarts quedó completamente desierta de personas. Los estudiantes de Hogwarts tienen una cena de Navidad. Pero a pesar de que el entorno aquí no es tan desconocido para ellos, los maestros de este castillo también están muy entusiasmados con su llegada desde lejos, y los estudiantes todavía están un poco inquietos. ¿Por qué de repente dejamos Lyon? Justin miró el enorme pavo asado sobre la larga mesa, con una expresión visiblemente nerviosa. Había 2 trozos de tocino en el plato de la cena frente a Ron, pero parecía que no tenía el apetito para tomar un cuchillo y un tenedor, pero tenía el ceño fruncido. No somos solo nosotros. Aunque George y Fred hicieron todo lo posible por ocultarlo, descubrí que todos regresaron de Inglaterra, incluidos Modi y los demás. Luego también se fueron de Francia con nosotros. McGonagall les enseñó lo que no nos dice, solo diciéndonos que hagamos lo que se nos dice. La tez de Neville en realidad era mucho más fea que la de Ron y los demás, porque podía pensar en más y se atrevió a hacer esa suposición extremadamente audaz. Es solo que todavía forzó una sonrisa y dijo reconfortantemente. Tal vez es solo una comunidad de las 3 escuelas. No es bueno que los estudiantes de Beauxbatons y todos nosotros viniéramos a Durmstrang para esta cena de Navidad. Esto significa que no hay gente en Francia. Hermione dijo de repente con frialdad. Neville inmediatamente se giró para mirarla con entusiasmo. Hermione. Hermione no mostró ninguna expresión en su rostro, estaba tranquila y aterradora. Ella y Neville se miraron. Nos hemos ido, los estudiantes de Beauxbatons se han ido y los miembros de la línea Whooping que originalmente estaban luchando en el Reino Unido han sido evacuados. ¿Qué significa esto? Sus palabras congelaron por completo el ambiente en la larga mesa. En ese momento, Gabriel saltaba con Nick de la mesa larga de Beauxbatons con un gorro de Papá Noel y estaba a punto de abrir la boca felizmente, se sorprendió por la atmósfera aquí. Nick escuchó las palabras de Hermione, y la sonrisa forzada en su rostro no pudo mantenerse por más tiempo. Todavía hizo todo lo posible por reír, pero no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Toda la larga mesa en Hogwarts estaba infectada, e incluso los estudiantes de primer año que acababan de ingresar a la escuela este año y no se habían dado cuenta de la situación estaban en silencio. El profesor Dumbledore va a tener el duelo final con Voldemort hoy, pero en este momento nos transfirieron a Durmstrang antes de lo previsto. ¿Nos retiramos? ¿No es obvia esta situación? La voz de Hermione fue como una mano que rasga el velo oculto en la superficie de la verdad, haciendo que todos los demás piensen por completo en esa posibilidad. Profesor Dumbledore. La voz de Lavender ya estaba llorando, él sabe que no puede derrotar al Señor Oscuro. La larga mesa estaba en silencio, nadie podía responder a su pregunta, al igual que nadie se atrevió a mencionar esta posibilidad como Hermione antes. El ambiente lúgubre en el área donde estaba sentado Hogwarts también hizo que otros estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons que estaban celebrando la cena notaran algo extraño. Sin mencionar el asiento del profesor en la plataforma alta, que puede pasar por alto todos los asientos de los estudiantes. Grindelwald, que estaba sentado en medio de la plataforma alta, por supuesto también vio esta escena, pero no dijo nada, y junto a él, Mag, que había estado en silencio desde que se sentó, de repente abandonó el asiento y se acercó. Mesa larga de Hogwarts.
Esta noche, aparte de ella, el único que llevó a estos estudiantes a Durmstrang fue un profesor de francés deAux Batons. Mientras todos los demás esperan la última palabra. Pero antes de que Dumbledore se fuera de Francia, McGonagall finalmente supo algo de la historia interna. Aunque todavía no sabía qué tipo de arreglo había en eso, Dumbledore ya le había dicho la peor consecuencia. Cuando llegó a la mesa larga en Hogwarts, todos los estudiantes la miraron, algunos estaban nerviosos, otros expectantes, como esperando que ella pudiera refutar lo que dijo Hermione, dar que otras explicaciones vengan. Pero después de hablar, solo dijo en voz baja. Come bien, pasa la noche, ¿qué hay de qué hablar mañana? Estado de ánimo deprimido se extendió sobre la mesa larga, Magno dio una explicación, pero era una actitud. Las palabras de Hermione no fueron negadas, y la pregunta de Lavender fue aún más evitada. Algunas cosas en realidad se pueden responder. Otros no cuestionaron las palabras de Mag, pero Neville se quedó mirando fijamente a Mag en este momento, y él hizo su propia pregunta. ¿Qué pasa con Jon? Después de escuchar su pregunta, todos en la mesa larga levantaron la cabeza para mirar a McGonagall nuevamente, solo Hermione bajó la cabeza y apretó la mano. Mag respiró hondo, las ojeras estaban un poco rojas, justo cuando estaba a punto de decir que no sabía dónde estaba Jon y qué estaba haciendo. Una deslumbrante luz roja dorada se iluminó de repente en medio del auditorio. Este rayo de luz atrajo la atención de todos, incluso los estudiantes en la mesa larga de Hogwarts no pudieron evitar volver la cabeza para mirar. Y después de que la luz parpadeó y luego desapareció, el joven Jon apareció en medio del auditorio sosteniendo la mano de Dumbledore. Grindelwald se levantó de su posición tan pronto como se encendió la luz, y Jon lo miró jadeando después de que apareció. Mira al profesor. Grindelwald no se detuvo, caminó rápidamente al lado de Dumbledore antes de que nadie más pudiera reaccionar y tomó el brazo de Dumbledore. Al segundo siguiente, las figuras de los dos desaparecieron así en el auditorio. En este momento, toda la mesa larga de Hogwarts reaccionó por completo. Algunos de ellos gritaron emocionados, mientras que otros gritaron directamente. Todos saltaron desde ambos lados de la larga mesa, se precipitaron hacia la posición de Jon y lo rodearon. Incluso Mag no podría hacerlo de nuevo. Después de calmarse, lloró de alegría, en lugar de correr con los estudiantes, se quedó donde estaba y se cubrió la cara. Jon simplemente se desplomó en el suelo. Miró los rostros familiares, todos mirándolo emocionados, con una sonrisa en su rostro. Pero esta sonrisa no puede ocultar su agotamiento mental en este momento. Feliz Navidad, chicos. Bueno, sé que tienen muchas preguntas, pero antes de que desahoguen su sed de conocimiento, ¿puedo dormir un poco? Solo un poco. Solo un poco. Mientras hablaba, cerró los ojos y se acurrucó junto al regazo de Hermione. Todos a su alrededor se quedaron en silencio, no solo los estudiantes de Hogwarts, sino también los estudiantes de Durmstrang y Beaux Batons hicieron todo lo posible por contener la respiración, por miedo a molestar al niño dormido. Hermione se secó los ojos, se agachó y abrazó con cuidado el joven cuerpo de Jon entre sus brazos, para que pudiera tener una mejor postura para descansar. En este momento, la cinta estaba ondeando y el auditorio que se suponía celebraría el festival estaba tan silencioso como si estuviera vacío. Todos aquí todavía no saben qué sucedió, pero de lo que están seguros es que después de esta noche, el patrón de todo el mundo mágico una vez más marcará el comienzo de un cambio trascendental. Nuevo volumen, nueva atmósfera. Capítulo 494-492. La varita de Jon. Cuando Jon se despertó, ya era la tarde del segundo día de Navidad. Durmió todo el día y la noche, con Hermione mirando todo el tiempo. Cuando se despertó, era la hora de la cena y había fruta traída junto a la cama, ya fuera un estudiante o un profesor. Jon se sentó en la cama hambriento y comió la cena que le trajo Hermione, mientras miraba leer el periódico de hoy. Los titulares del periódico están, por supuesto, relacionados con la situación en el Reino Unido. Casi todos los magos en Europa saben qué tipo de batalla tuvo lugar en el Ministerio de Magia británico anoche, y el resultado de esta batalla afectará la tendencia futura del mundo mágico. Y ahora los resultados son obvios. A la medianoche del día que Jon se fue con Dumbledore, Voldemort resucitado anunció su victoria a todos y la muerte de Dumbledore al mismo tiempo. Este punto se verificó temprano esta mañana cuando la línea Wapping, que originalmente permanecía en toda Francia, evacuó silenciosamente, y todo el personal de la línea Wapping se movió hacia el norte bajo el control de Grindelwald. Así que esta impactante noticia se propagó por todos los rincones del mundo mágico.
Ese hombre volvió a ganar, Dumbledore volvió a perder en el duelo con él, y esta vez pagó con su propia vida. Todo el mundo sabe claramente lo que significa la victoria de Voldemort. Una vez más ganó el derecho de reclamar a toda la sociedad mágica. La retirada de Whooping Sian esta vez significa que todo el continente europeo al sur de Gran Bretaña y Francia caerá en manos de Voldemort. Esta es en realidad la experiencia que ha obtenido de su negocio durante tantos años. Puede perder muchas veces en la guerra con Dumbledore, y mientras gane una vez, puede recuperar todo lo que perdió e incluso ganar más. Whooping Sian liderado por Dumbledore puede ganar muchas veces, pero mientras pierda una vez, es equivalente a escupir todo lo que comió antes. Afortunadamente, todavía hay Grindelwald custodiando el norte de Europa hoy, y se estima que las 2 resurrecciones consecutivas de Voldemort han causado mucho desgaste. En el próximo período de tiempo, como máximo volverá a ocupar Francia y querrá seguir lanzándose contra todo el norte de Europa. La ofensiva aún necesita un período de descanso. Jon miró las palabras en el periódico que ese caballero ganó una gran victoria, y el mundo mágico estará envuelto en un futuro extremadamente brillante, con una mueca en su rostro. Él no lo dirá, lo mataron 2 veces anoche. Hermione, que estaba sentada a su lado cenando con Jon, preguntó asombrada. ¿Tú y el profesor Dumbledore lo mataron 2 veces? Para ser exactos, el profesor lo mató una vez, y luego lo maté de nuevo, pero volvió a la vida. No es nada, al menos descubrí por qué no podía matarlo, y no lo hizo. Morir. Solo me dejó desahogarme un poco. Jon murmuró algunas palabras y luego dejó el periódico en su mano. Lo que realmente sucedió ayer definitivamente no es solo hablar de eso internamente. Ahora Whooping Sian está en un estado de depresión y necesita algunas noticias para estimular la confianza. Se estima que Moody Kingsley y los demás reaccionarán después de 2 días. El hecho de que Voldemort fue asesinado 2 veces será publicitado para fortalecer la opinión pública de su lado. Pero estos no son para que Jon se preocupe. Ahora su principal preocupación es cómo está la situación de Dumbledore. Después de simplemente llenar su estómago, Jon no se detuvo, fue directo a la oficina de Grindelwald. Y cuando llegó, Grindelwald estaba recostado en la silla como si estuviera pensando en algo. Señor director, ¿qué pasó con el profesor Dumbledore? No se podía ver nada en el rostro de Grindelwald. Después de escuchar la pregunta de Jon, habló lentamente. No fue hecho así por ningún hechizo, pero usó un poder inutilizable. Esto está completamente fuera del alcance de lo que se puede curar por medios normales, y su condición es muy mala. Jon frunció el ceño, pensó en las palabras que Voldemort dijo desenfrenadamente anoche. La muerte no me quitó la vida, pero parece que le gustas un poco más. Entonces, ¿Dumbledore realmente los dejará algún día? Jon respiró hondo y miró a Grindelwald. Profesor, ¿dónde está ahora? Quiero visitarlo. Por supuesto, Grindelwald no rechazó esto. Dejó Durmstrang con Jon y llegó al mejor hospital mágico del norte de Europa. Hay 2 personas en la sala donde se aloja Dumbledore. Además, Maggie y Flitwick también están aquí, y Dumbledore está recostado tranquilamente en la cama. Se puede ver que todavía respira. Y la frecuencia de flotación del cofre es mucho más estable que cuando Jon lo sacó. Pero no había cicatrices en la superficie de su cuerpo, pero simplemente no parecía despertarse en absoluto. ¿Conoces el beso del Dementor? Grindelwald miró a Dumbledore y dijo en voz baja. Esta es una de las leyes penales más estrictas jamás impuesta por el Ministerio Británico de Magia. Los dementores besarán a sus víctimas y sacarán sus almas de sus bocas, dejando solo una cáscara vacía de carne. Aunque esta cáscara vacía todavía puede respirar, además de los latidos del corazón, tiene los signos vitales de las personas normales, pero en realidad ya es una persona muerta. Jon, que estaba sentado junto a la cama del hospital viendo a Dumbledore en silencio, lo miró sorprendido. McGonagall y Flitwick también tenían expresiones de incredulidad. ¿Quieres decir enseñarle ahora? Solo estoy haciendo una analogía. La voz de Grindelwald aún no fluctuaba, miró a Dumbledore en la cama del hospital, su estado actual es muy similar a esta situación, pero es así. Puedo saludarte. Jon y los 3 quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Cuando volvieron a mirar hacia la cama del hospital, en algún momento, Dumbledore ya había abierto los ojos. Parecía extremadamente cansado y apático, como si fuera a quedarse dormido en cualquier momento, pero aún tenía una sonrisa en su rostro, esa sonrisa amable era la misma de siempre. Albus. McGonagall gritó, su rara voz estaba llena de lágrimas y las lágrimas ya corrían por su rostro. Flitwick también estaba extasiado.
Mientras Dumbledore siguiera con vida, ese sería el mejor resultado para ellos. Jon también mostró emoción en su rostro al principio, pero cuando observó el rostro de Dumbledore con cuidado, no pudo mostrar una sonrisa de nuevo. Porque la situación actual de Dumbledore es más como un flashback que la situación actual de Dumbledore. Dumbledore obviamente notó el cambio en la expresión del rostro de Jon. Estaba acostado tranquilamente en la cama, con una expresión estable en su rostro como un anciano disfrutando del sol de la tarde. No hay necesidad de mostrar esa expresión, Jon, todos tienen su propio camino a seguir, no importa el camino que yo quiera tomar, es mi propia elección, debes estar feliz por mí y no triste. La voz de Jon era un poco ronca. Entonces, ¿todavía vas a morir? ¿Muerte? La sonrisa de Dumbledore se volvió más intensa, no, es solo que alguien quiere invitarme a echar un vistazo en otro escenario. Esta es una situación que ya he previsto antes de planear enfrentarme a Voldemort. Es un trato entre él y yo, es un trato justo, y él y yo pensamos que es bueno para los dos. Su voz se fue calmando gradualmente. Es solo que en el futuro, tendrás que confiar en ti mismo para recoger más cosas, Jon. A veces, Horace siempre me culpa por llevar demasiadas cosas que no deberías tener que cargar, pero incluso él ahora me regaña como un perro, y no hay forma de cambiarlo, necesitas soportar más cosas. Jon lo miró. Entonces, ¿volverás? Ja, muy buena pregunta. Aunque siempre dices que me gusta ocultar algunas palabras, mientras diga algo, puedes garantizar la verdad, ¿verdad? Dumbledore parpadeó hacia él. Es lo mismo esta vez. Como dije que solo fui a la cita, significa que este es un viaje que va y viene. Es solo que no puedo controlar demasiado en términos de tiempo. Nadie sabe cuándo puedo volver. No estoy seguro. Podría ser solo un día, podría ser un año, podrían ser 100 años o incluso 10.000 años. Hablando de esto, Dumbledore levantó la cabeza y miró a Grindelwald. Grindelwald no emitió ningún sonido, como si pudiera saber lo que Dumbledore quería decir con solo hacer contacto visual, sacó su varita y se la entregó a Jon. En ese momento, Dumbledore también luchó por levantar la varita anudada de Sauco de su costado. Sé que eres una persona nostálgica, y debes estar muy angustiado porque la varita que estaba contigo cuando subiste por primera vez al carruaje explotó, pero como dices eso, si lo viejo no desaparece, lo nuevo no vendrá. Bueno, es solo que me temo que no puedo encontrar una nueva varita para ti, Jon, solo esta vieja antigüedad en mi mano, ¿no deberías sentirte disgustado si tratas de usarla primero? Jon miró a Dumbledore, quien levantó su varita con cierto asombro, miró la varita vieja y rápidamente se dio cuenta de lo que Dumbledore quería decir. Después de que derrotó a Voldemort en la línea de tiempo normal anoche, la propiedad de la varita de Sauco volvió a sus manos, y después de eso, Voldemort, quien completó la fusión, en realidad no derrotó a Den en ningún sentido. Dumbledore, el que realmente hizo de Dumbledore lo que es ahora, es el mismo. Es decir, la propiedad de la varita de Sauco no ha cambiado durante este periodo, y su propietario sigue siendo Dumbledore. Y ahora Dumbledore estaba mirando a Jon. Levantó la varita como si se lanzara a un duelo, y al mismo tiempo miró a Jon con ojos afirmativos y alentadores. Jon respiró hondo, sin detenerse, también levantó la varita que le entregó Grindelwald, y tocó la vieja varita en la mano de Dumbledore. Entonces la vieja varita cayó al suelo, y en ese momento, su dueño se convirtió en Jon Green. Capítulo 495-493. ¿Cómo disolver esta guerra de hegemonía? Jon recogió la varita de Sauco que estaba en el suelo. Puede sentir el gran poder contenido en esta varita, y se entrega completamente a él y hace lo que quiere. Dumbledore sonrió cuando Jon recogió la varita de Sauco. No olvides lo que te dije antes, a veces, cuando tienes que enfrentar una elección, la respuesta es así de simple. Jon apretó la varita en su mano, sabía de qué estaba hablando Dumbledore y asintió con fuerza. Y Dumbledore parecía haberle explicado completamente todo a Jon. Giró la cabeza y miró a McGonagall y Flitwick. Di adiós a muchos viejos amigos. Una escuela con un director como yo es un fracaso. Tal vez tener profesores como ustedes es la cosa más afortunada que estos niños han encontrado. McGonagall estaba llorando mucho en este momento, y Flitwick también le dio la espalda para secarse las lágrimas. Finalmente, miró a Grindelwald, quien lo había estado mirando en silencio frente a la cama del hospital. Como dijimos antes, te mereces una larga charla con Jon. Dumbledore dijo suavemente. La voz de Grindelwald suena indiferente, pero la gente cuidadosa encontrará el vibrato escondido detrás de la indiferencia. Tengo mi propia medida. A veces eres demasiado modesto.
La voz de Dumbledore se ha vuelto larga, no puedo decir si es una desventaja o una ventaja, pero es mejor que yo, porque en cierto sentido, solo soy un rotten anticuado. Todos ustedes quieren innovar, pero yo tengo miedo de que el cambio tenga demasiado impacto en el mundo. Pero, de hecho, ninguna historia es estática, así que después de que saliste de esa torre, nunca te dije lo que estabas haciendo. Dumbledore miró a Ron y McGonagall. ¿Puedes darles a los dos viejos un poco de espacio personal? Tengo algo que decirle al final. Aunque Ron y los demás estaban muy tristes, obedecieron las palabras de Dumbledore y salieron juntos de la sala, dándoles a él y a Grindelwald un espacio privado. Después de que todos se fueron por completo, Dumbledore cerró lentamente los ojos. Parecía extremadamente cansado, como si fuera a quedarse dormido en cualquier momento. Antes de pedirte que me prometieras, no te obligo a hacerlo. Si realmente llega a ese momento, solo hazlo de acuerdo a tu propio estado de ánimo. No es necesario que me digas esto, sé qué hacer. Así, eres una persona con tu propia mente. Había una sonrisa de complicidad en su rostro, y finalmente sonó la voz que parecía susurrar en un sueño. Di lo siento por mí y por haber Forbes. Voy a encontrar a Ariana. Si no quieres volver a verlo, deja que Ron se lo pase. Esto sonaba como una buena promesa, pero Grindelwald permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando las estrellas afuera de la ventana se iluminaron y la brillante luz de la luna se elevó y brilló sobre Dumbledore, quien no estaba seguro si se había quedado dormido, respondió suavemente. Veo. Dumbledore cayó en un sueño interminable. Tal como le dijo a Ron, esto no es la muerte, sino un viaje que ha sido intercambiado. Ha trabajado duro toda su vida y ahora realmente necesita un poco de tiempo para descansar. McGonagall está discutiendo con Flitwick si anunciar esta noticia a la gente de la Orden del Fénix y a los estudiantes de Hogwarts. Desde que Ron trajo a Dumbledore ayer, Voldemort ha anunciado que después de su muerte, todos estaban muy preocupados por la condición de Dumbledore en este momento. Grindelwald no participó en la discusión entre ellos, solo miró seriamente a Ron. ¿Sabes lo que Albus me pidió que te dijera? Ron había calmado su estado de ánimo, puso la vieja varita en el puño de su túnica y miró a Grindelwald a los ojos. Probablemente puedo adivinar algunos de ellos. ¿Está relacionado con el monasterio al que me llevaste una vez? Con respecto a su respuesta, Grindelwald no se comprometió, solo le indicó a Ron que lo siguiera, y los dos regresaron juntos a la oficina del director de Durmstrang. Los dos se sentaron al otro lado del escritorio, sin té ni postre. A diferencia de Dumbledore, Grindelwald no parecía estar preparándolos mientras hablaba de asuntos serios. Ya sabes lo que hice cuando era yo. Ron asintió. Los hechos anteriores de Grindelwald eran en realidad más claros que la mayoría de la gente. Cuando Albus era joven, él y yo teníamos una ambición común, pero algunas cosas más tarde nos separaron. Se convirtió en un profesor que enseñaba y educaba a la gente, mientras yo continuaba con esa imaginación más grande. Grindelwald señaló sus ojos. Soy un profeta. Esto es un regalo del mundo cuando nací. Es precisamente por eso que siempre tengo una visión mucho más allá de otras personas. A principios de este siglo, vi el futuro de los seres humanos. Los muggles darán un gran salto y su tecnología crecerá lo suficiente como para destruir una ciudad en un instante. Esto me hizo entrar en pánico en ese momento. Cuando no hayan dominado una habilidad tan poderosa, los magos se verán obligados a encogerse en un rincón de este mundo, persistiendo como cucarachas, y si controlan este poder, concluyó que no habrá forma de que la magia sobreviva en este mundo. Entonces, decidí que el mundo mágico debe adelantarse al ataque, romper la ley del secreto y completar el mundo antes de que la tecnología de los muggles se haya desarrollado hasta ese punto. El resultado es obvio. Fracasé. Dumbledore me derrotó, destrozó por completo mi plan y me encerró en una torre alta. Y los muggles, como vi, se desarrollaron extremadamente. Es algo aterrador, solo porque la ley del secreto está bien mantenida por el actual Ministerio de Magia, el conflicto entre magos y muggles aún no ha sucedido, pero ha comenzado una guerra entre magos. Los ojos de Grindelwald estaban llenos de una profundidad impenetrable. De hecho, pensé en muchas cosas en esa torre. Nunca dudé de que mis ideas estaban equivocadas. El conflicto entre magos y muggles siempre ha existido, pero la ley del secreto es como un tablero de aislamiento frágil. Este tipo de conflicto está oculto. Pero una vez que este tablero de aislamiento sea destruido algún día, el mundo enfrentará una prueba de vida o muerte. Al igual que lo que Voldemort está haciendo ahora, cuanto más frecuentes sean las guerras entre magos, más fácil será que la magia quede expuesta a los muggles.
Incluso si esta partición aún se mantiene, sus deseos son infinitos. Magia al mundo no significa el todo de este mundo en ese momento, la guerra que esperaba inevitablemente estallará. Entonces, ¿cómo podemos resolver la guerra entre estas dos especies que compiten por la hegemonía mundial? Capítulo 496-494. Igualdad de posición. Este problema es realmente muy difícil de resolver. La relación entre mugles y magos ha sido aislada hasta ahora, pues después de experimentar las cacerías de brujas en la Edad Media, los magos sabían que en realidad eran heterogéneos. Una especie heterogénea que es muy diferente de otras criaturas en este mundo que también se llaman humanos. El poder de la magia es suficiente para permitir que los individuos superen al colectivo. Esto es algo extremadamente aterrador que fácilmente puede causar pánico entre los ejecutivos mugles. Debido a las armas creadas por la tecnología, la mayoría de ellas no son exigentes. La misma pistola, empuñada por un niño de 6 años y un hombre fuerte de 30 años, tiene exactamente la misma función y potencia. Pero los magos han roto este concepto. La magia extraordinaria les permite dominar de forma innata el gran poder que la mayoría de la gente no puede dominar. Este es el punto central de la contradicción. Es precisamente por la presencia o ausencia del poder mágico que pueden dividirse completamente en dos temas diferentes bajo la misma categoría. Este es el lugar más problemático. Las contradicciones entre las personas debido a un pensamiento diferente pueden conducir a varias guerras, sin mencionar este tipo de diferencia en las especies. Entonces, cuando Grindelwald hizo esta pregunta, Jon realmente sabía que solo había una respuesta, y esta era probablemente la que Grindelwald había estado haciendo todo el tiempo. Deja que los mugles y los magos se conviertan en el mismo tipo de personas, para que no tengan ninguna diferencia al menos en el punto de partida. Los dedos de Grindelwald golpearon ligeramente el dorso de la otra mano y la comisura de su boca se curvó en un ligero arco. Sí, esta es la única manera. Cuando todo el mundo sea heterogéneo, esa heterogeneidad no existirá. Jon miró fijamente a los ojos de Grindelwald. De hecho, se había dado cuenta de lo que estaba haciendo el partido Wulzi cuando estaba en el Polo Norte. Parecían estar inactivos en el norte de Europa, aunque se habían unido a la línea Whooping de nombre, pero no brindan ningún apoyo más que materiales logísticos, como si siempre hubiera tenido sus propias cosas que hacer, y estas cosas nunca se han sabido. El monasterio en la ladera de la montaña que utiliza mortífagos como materiales de experimentación vivientes, el castillo de hielo de Eric lleno de animales mágicos, osos polares y Durmster que practican en varias iglesias en Alemania y los estudiantes de Land del norte de Europa. Varios signos parecen estar desconectados, pero si sabes un poco acerca de los atractivos y motivaciones de Grindelwald, en realidad no son difíciles de adivinar. En esa alta torre, tuvo mucho tiempo para pensar en sus ideales y metas, y si las acciones que había realizado para lograrlas eran correctas. Hasta que Dumbledore lo liberó por completo de esa torre, finalmente descubrió una cosa. La opresión pura no puede evitar que estallen las guerras cuando han surgido las mayores diferencias entre los humanos. Según los intereses de todos los magos, gobernar el mundo no es necesariamente algo bueno, a menos que puedan reducir la población mugle en la Tierra en aproximadamente 2/3, entonces puede ser infalible, pero esto es obviamente imposible, y mucho menos. Decir que los mugles de hoy han dominado suficientes grandes asesinos. Puede que no sea posible expulsar a todos los magos, pero definitivamente están calificados para matarlos. Entonces, la única forma es resolver este problema específico que nadie ha enfrentado realmente en la historia. ¿Por qué los magos se vuelven magos? Nacen así, o también son personas comunes al principio, y solo después de encontrar ciertas oportunidades aparecen cosas como la magia. En la torre, Grindelwald nunca dejó de pensar en ello. Después de ser liberado, no dudó en comenzar a investigar sobre este aspecto, y el partido vudú recién reagrupado ya no era su confianza para levantar la ley del secreto. Ahora él en realidad no tiene ningún interés en la ley de secretos, y las preocupaciones de aquellos en el Congreso Mágico de América son completamente innecesarias. Grindelwald solo quiere estudiar cómo surgieron los magos y luego descubrir si este asunto se puede reproducir en los mugles, para que también puedan experimentar la magia de la magia. Así es, siempre ha estado llevando a cabo planes para cambiar el mundo. Nunca tomó en serio los pequeños problemas de Voldemort en el mundo mágico, y no tenía ningún interés en el llamado poder absoluto y estado supremo.
Aunque Jon ya había adivinado que Grindelwald estaba haciendo esto, después de escucharlo admitirlo él mismo, todavía había una gran fluctuación en su corazón. Al mismo tiempo, no pudo evitar fruncir el ceño y preguntó una duda. Suponiendo que tal cosa realmente se pueda hacer, ¿puede esto realmente hacer desaparecer la contradicción entre magos y mugles? La situación actual es que los magos dominan la magia, los mugles tienen tecnología, y si la magia se vuelve compartida por todos después de eso, ¿no los magos estar en el lado desfavorecido en su lugar? Con respecto a la capacidad de Jon para pensar así, Grindelwald solo entrecerró los ojos y dijo. ¿Cuándo dije que todos en el mundo pueden dominar la magia? Tener las calificaciones para aprender magia y dominar la magia son dos conceptos completamente diferentes. La cara de Jon estaba atónita. En este momento, su mente se iluminó de repente, como si hubiera entendido completamente el arreglo de Grindelwald. Y Grindelwald no pretendía ser reservado. Después de que le prometió a Dumbledore tener una larga conversación con Jon, no tenía la intención de ocultar nada. Además, nunca fue alguien a quien le gustara dejar que otros adivinaran acertijos. La contradicción fundamental entre magos y mugles es que los magos los tienen pero los mugles no, pero los mugles los tienen, pero los magos pueden dominarlos a través del aprendizaje. Esta es una desigualdad natural. Ahora, debido a la ley del secreto, esta desigualdad está oculta. Y los altos mandos mugles no lo saben. Y una vez que se rompa esta brecha de información, y se enteren, este es el comienzo de una crisis. Nadie con cerebro y visión está dispuesto a aceptar una situación así. Esto significa que los mugles siempre pueden ser inferiores a los magos en el mundo. En primer lugar, el sistema de línea de sangre de Voldemort en el mundo mágico no se puede realizar, pero si se rompe la ley del secreto, entonces para este mundo, este sistema volverá a ser el más razonable nuevamente, porque los magos tienen lo que los mugles no tienen por naturaleza. Talento. Pero que se vuelvan como magos y tengan las calificaciones para aprender magia, eso es diferente. Los mugles tienen poderes mágicos y pueden aprender magia, pero todo tipo de hechizos, varios programas sistemáticos de enseñanza de magia, información sobre animales mágicos, alquimia, pociones, adivinación, transfiguración, todos estos conocimientos se pueden dominar en manos de magos. Y esos conocimientos tecnológicos los medios también están en sus manos. Ambas partes tienen cosas que la otra parte no tiene pero que puede aprender. Es como un hechizo en mi mano y un hechizo en tu mano. Podemos hacer un intercambio equitativo, para que ambos aprendieron los hechizos de los demás, así que ¿por qué luchar por ello? Capítulo 496-494. Igualdad de posición. Este problema es realmente muy difícil de resolver. La relación entre mugles y magos ha sido aislada hasta ahora, pues después de experimentar las cacerías de brujas en la Edad Media, los magos sabían que en realidad eran heterogéneos. Una especie heterogénea que es muy diferente de otras criaturas en este mundo que también se llaman humanos. El poder de la magia es suficiente para permitir que los individuos superen al colectivo. Esto es algo extremadamente aterrador que fácilmente puede causar pánico entre los ejecutivos mugles. Debido a las armas creadas por la tecnología, la mayoría de ellas no son exigentes. La misma pistola, empuñada por un niño de 6 años y un hombre fuerte de 30 años, tiene exactamente la misma función y poder. Pero los magos han roto este concepto. La magia extraordinaria les permite dominar de forma innata el gran poder que la mayoría de la gente no puede dominar. Este es el punto central de la contradicción. Es precisamente por la presencia o ausencia del poder mágico que pueden dividirse completamente en dos temas diferentes bajo la misma categoría. Este es el lugar más problemático. Las contradicciones entre las personas debido a un pensamiento diferente pueden conducir a varias guerras, sin mencionar este tipo de diferencia en las especies. Entonces, cuando Grindelwald hizo esta pregunta, Jon realmente sabía que solo había una respuesta, y esta era probablemente la que Grindelwald había estado haciendo todo el tiempo. Deja que los mugles y los magos se conviertan en el mismo tipo de personas, para que no tengan ninguna diferencia al menos en el punto de partida. Los dedos de Grindelwald golpearon ligeramente el dorso de la otra mano y la comisura de su boca se curvó en un ligero arco. Sí, esta es la única manera. Cuando todo el mundo sea heterogéneo, esa heterogeneidad no existirá. Jon miró fijamente a los ojos de Grindelwald. De hecho, se había dado cuenta de lo que estaba haciendo el partido Weasley cuando estaba en el Polo Norte.
Parecían estar inactivos en el norte de Europa, aunque se habían unido a la línea Wupin de nombre, pero no brindan ningún apoyo más que materiales logísticos, como si siempre hubiera tenido sus propias cosas que hacer, y estas cosas nunca se han sabido. El monasterio en la ladera de la montaña que utiliza mortífagos como materiales de experimentación vivientes, el castillo de hielo de Eric lleno de animales mágicos, osos polares y Durmster que practican en varias iglesias en Alemania y los estudiantes del Land del norte de Europa. Varios signos parecen estar desconectados, pero si sabes un poco acerca de los atractivos y motivaciones de Grindelwald, en realidad no son difíciles de adivinar. En esa alta torre, tuvo mucho tiempo para pensar en sus ideales y metas, y si las acciones que había realizado para lograrlas eran correctas. Hasta que Dumbledore lo liberó por completo de esa torre, finalmente descubrió una cosa. La opresión pura no puede evitar que estallen las guerras cuando han surgido las mayores diferencias entre los humanos. Según los intereses de todos los magos, gobernar el mundo no es necesariamente algo bueno, a menos que puedan reducir la población mugle en la Tierra en aproximadamente 2/3, entonces puede ser infalible, pero esto es obviamente imposible, y mucho menos. Decir que los mugles de hoy han dominado suficientes grandes asesinos. Puede que no sea posible expulsar a todos los magos, pero definitivamente están calificados para matarlos. Entonces, la única forma es resolver este problema específico que nadie ha enfrentado realmente en la historia. ¿Por qué los magos se vuelven magos? Nacen así, o también son personas comunes al principio, y solo después de encontrar ciertas oportunidades aparecen cosas como la magia. En la torre, Grindelwald nunca dejó de pensar en ello. Después de ser liberado, no dudó en comenzar a investigar sobre este aspecto, y el partido vudú recién reagrupado ya no era su confianza para levantar la ley del secreto. Ahora él en realidad no tiene ningún interés en la ley de secretos, y las preocupaciones de aquellos en el Congreso Mágico de América son completamente innecesarias. Grindelwald solo quiere estudiar cómo surgieron los magos y luego descubrir si este asunto se puede reproducir en los mugles, para que también puedan experimentar la magia de la magia. Así es, siempre ha estado llevando a cabo planes para cambiar el mundo. Nunca tomó en serio los pequeños problemas de Voldemort en el mundo mágico, y no tenía ningún interés en el llamado poder absoluto y estado supremo. Aunque Ron ya había adivinado que Grindelwald estaba haciendo esto, después de escucharlo admitirlo él mismo, todavía había una gran fluctuación en su corazón. Al mismo tiempo, no pudo evitar fruncir el ceño y preguntó una duda. Suponiendo que tal cosa realmente se pueda hacer, ¿puede esto realmente hacer desaparecer la contradicción entre magos y mugles? La situación actual es que los magos dominan la magia, los mugles tienen tecnología, y si la magia se vuelve compartida por todos después de eso, ¿no los magos estar en el lado desfavorecido en su lugar? Con respecto a la capacidad de Ron para pensar así, Grindelwald solo entrecerró los ojos y dijo. ¿Cuándo dije que todos en el mundo pueden dominar la magia? Tener las calificaciones para aprender magia y dominar la magia son dos conceptos completamente diferentes. La cara de Ron estaba atónita. En este momento, su mente se iluminó de repente, como si hubiera entendido completamente el arreglo de Grindelwald. Y Grindelwald no pretendía ser reservado. Después de que le prometió a Dumbledore tener una larga conversación con Ron, no tenía la intención de ocultar nada. Además, nunca fue alguien a quien le gustara dejar que otros adivinaran acertijos. La contradicción fundamental entre magos y mugles es que los magos los tienen pero los mugles no, pero los mugles los tienen, pero los magos pueden dominarlos a través del aprendizaje. Esta es una desigualdad natural. Ahora, debido a la ley del secreto, esta desigualdad está oculta. Y los altos mandos mugles no lo saben. Y una vez que se rompa esta brecha de información, y se enteren, este es el comienzo de una crisis. Nadie con cerebro y visión está dispuesto a aceptar una situación así. Esto significa que los mugles siempre pueden ser inferiores a los magos en el mundo. En primer lugar, el sistema de línea de sangre de Voldemort en el mundo mágico no se puede realizar, pero si se rompe la ley del secreto, entonces para este mundo, este sistema volverá a ser el más razonable nuevamente, porque los magos tienen lo que los mugles no tienen por naturaleza. Talento. Pero que se vuelvan como magos y tengan las calificaciones para aprender magia, eso es diferente. Los mugles tienen poderes mágicos y pueden aprender magia, pero todo tipo de hechizos, varios programas sistemáticos de enseñanza de magia, información sobre animales mágicos, alquimia, pociones, adivinación, transfiguración, todos estos conocimientos se pueden dominar en manos de magos.
Y esos conocimientos tecnológicos, los medios también están en sus manos. Ambas partes tienen cosas que la otra parte no tiene pero que puede aprender. Es como un hechizo en mi mano y un hechizo en tu mano. Podemos hacer un intercambio equitativo, para que ambos tengamos aprendieron los hechizos de los demás, así que ¿por qué luchar por ello? Capítulo 497-495. El punto de entrada para resolver el problema. La habitación del director en Durmstrang estaba en silencio. Las palabras de Grindelwald llenaron a Jon de sorpresa y pensamiento. Estaba pensando seriamente si el desarrollo después de este incidente evolucionaría como pensaba Grindelwald. Si todos en el mundo se vuelven magos, entonces no existirán los mugles, y cuando los mugles ya no existan en ese momento, la supuesta sangre es aún más absurda. Incluso si hubo algunos conflictos debido al intercambio de conocimientos entre las dos partes al principio, mientras no haya terroristas como Voldemort, tales conflictos solo se limitarán a una pequeña parte. Da un paso atrás, incluso si el conflicto se expande, los mugles que han adquirido poderes mágicos recién adquiridos quieren confiar en la violencia para ocupar a todos los magos, otro extremista aparece entre los magos y tiene la intención de controlar la hegemonía mundial nuevamente. Pero mientras las cosas que han cambiado no se puedan deshacer, nadie de ningún lado puede cambiar la tendencia general. Cuando haya pasado suficiente tiempo, el concepto de mugles desaparecerá por completo, porque todas las personas ya no son fundamentalmente diferentes, y la magia se producirá en todas las familias del mundo. Jon miró a Grindelwald y finalmente supo qué tipo de visión y grandes ideales tenía este anciano. Con razón nunca puso a Voldemort en sus ojos. Entonces, ¿tu plan tuvo éxito? Jon no pudo evitar preguntar. El requisito previo para lograr todos estos objetivos es que Grindelwald haya encontrado una manera de convertir a los mugles en magos, y no debería ser demasiado difícil implementar este método. De lo contrario, si solo cambia un pequeño número de personas, el hecho de no cubrir el mundo entero solo exacerbará esta contradicción. Grindelwald dijo a la ligera. Aún faltaba un poco, pero gracias al ex vicedirector del castillo de Hogwarts, se ha solucionado la parte más difícil del problema, y ahora se está probando en un pueblo mugle. Si no hay problemas en este piloto, entonces el plan se puede implementar en un año como máximo. Al escuchar lo que dijo, los ojos de Jon se abrieron aún más. No esperaba que el progreso de Grindelwald hubiera alcanzado este nivel. Originalmente pensó que este no era un gran proyecto que tomaría 10 o 20 años, al menos no algo que pudiera hacerse en solo 1 o 2 años. Pero piénselo detenidamente, si Grindelwald ya había comenzado a prepararse para este plan después de abandonar esa torre, entonces de hecho se había estado preparando durante más de 10 años. Pero ahora hay un terrorista en el mundo mágico. Jon no solo se centró en el futuro imaginado de Grindelwald. Si realmente lo haces de acuerdo con tu idea, entonces existe una gran posibilidad de que al final hagas un vestido de novia para Voldemort. Él nunca se ha conformado con gobernar el mundo mágico. Cuando realmente se convirtió en el líder de todos los magos, y definitivamente pondrá su mirada en los mugles. Si los mugles también se convierten en magos con poderes mágicos en este momento, entonces también juzgará su inferioridad y transmitirá el sistema de líneas de sangre a todo el mundo. Grindelwald no negó la pregunta de Jon. De hecho, nunca dudé si Albus podría resolver el problema de Voldemort al principio, pero después de que me dijo su conjetura, supe que el hombre ambicioso era mucho más difícil de lo que imaginaba. Hay muchos. Miró a Jon, sus ojos se encontraron con los de Jon. En ese momento, acepté la última solicitud de Albus, es decir, si algo le sucede, te protegeré. En cuanto a cómo derrotar a Voldemort, debes descubrir tu propio camino, hay una división diferente del trabajo entre nosotros. Con respecto a sus palabras, Jon respiró hondo y no dijo nada más al respecto. La pregunta sobre los magos y los mugles es en realidad una bomba de relojería enterrada bajo la ley de secretos. Ahora la teoría de la sangre desencadenada por Voldemort es la mecha de esta bomba que ya se está encendiendo. Todos los previsores de la historia sabían que esta bomba tarde o temprano explotaría. Grindelwald quiso detonar esta bomba por adelantado a principios del siglo XX para proteger la posición dominante de los magos, pero Dumbledore lo rechazó. Y ahora, a finales del siglo XX, Voldemort también quiere usar esta bomba para cumplir su deseo casi infinito. Pero Grindelwald, quien salió del lugar de la iluminación, tiene una nueva comprensión de cómo resolver esta bomba. Aquí es donde él y Voldemort siempre han sido diferentes.
No importa en qué momento, siempre ha estado practicando el credo de vida de por el bien mayor, y lo que está haciendo ahora es el mayor beneficio para toda la humanidad. Esta es también la razón por la que Dumbledore nunca dijo que intervendría para detenerlo después de saber lo que estaba pensando y haciendo desde el principio. Tal vez los dos viejos ya iniciaron tácitamente su respectiva división del trabajo, uno se prepara para cambios futuros y el otro lucha por resolver los problemas actuales. Recién ahora, el anciano que ha luchado toda su vida ha comenzado su largo sueño, y Jon es el encargado de retomar el camino que aún no ha completado. Después de terminar esta conversación con Grindelwald, Jon no se quedó aquí por más tiempo. Regresó a Durmstrang e hizo arreglos para que viviera en su propia habitación, y pasó esa noche tranquilamente. Cuando apenas amanecía al día siguiente, antes de que Jon saliera, Mag encontró repentinamente a Jon. Ella no vino sola, y estaba sosteniendo una rama dorada con un pájaro rojo posado en ella. Según lo que dejó Albus, Fox será atendido por ti en el futuro, y entre el resto de nosotros, solo está dispuesto a seguirte. Por supuesto, Jon no rechazó el trabajo. Tomó la rama dorada de McGonagall. Fox se veía muy mal. Frotó la cara de Jon. Tocar las plumas de Fox fue una especie de consuelo para él, mientras que Jon le preguntó a McGonagall. ¿Ha vuelto el profesor Slughorn? La noche en que trajiste a Albus de regreso, él también vino aquí para encontrarnos, y ahora se está quedando en una base temporal en la línea finlandesa Whipping. Si quieres encontrarlo, te llevaré allí por la Red Flu. McGonagall también se veía muy demacrada. Hasta ahora, ella y Flitwick no han discutido si revelar los asuntos de Dumbledore a los estudiantes y otros. Pero Jon sabía que no había necesidad de ocultar este asunto en absoluto, porque mientras Dumbledore no apareciera en el ojo público durante mucho tiempo, cuanto más lo ocultara, más efectos negativos ocurrirían. En cambio, era mejor decirlo directamente desde el principio. Él cree que tanto McGonagall como Flitwick realmente pueden ver esto, pero aún no están dispuestos a aceptarlo y necesitan algo de tiempo para amortiguarlo. Bajo el liderazgo de Mag, Jon llegó rápidamente a esta estación de la línea Whipping en Finlandia a través de la Red Flu de Durmstrang. Este es un pequeño edificio de 2 pisos, en el que solo vivían 3 personas. A excepción de Slughorn, que acababa de llegar, solo Sirius y Bill vivían aquí temporalmente. Cuando llegó Jon, Sirius y Bill ya habían salido, solo Slughorn estaba sentado en la sala. Se veía muy pálido, y sus conservas de piña favoritas y otros postres no estaban colocados en la mesa de café. Estaba sentado tranquilamente así, pensando en algo. Después de ver venir a Jon, de repente se levantó y miró a Jon con una expresión obviamente nerviosa en su rostro. Jon sabía que había algunas noticias que aún no sabía, pero solo se enteró de la información de Voldemort a través de los periódicos de afuera. Entonces, Jon respiró hondo y primero le contó a Slughorn sobre Dumbledore. Profesor, no está muerto, pero su condición no es muy buena. Según la estimación del director Grindelwald, ahora es como una persona cuya alma ha sido ingerida por un dementor. Slughorn se congeló en el lugar aturdido, luego se dejó caer en el sofá. Parece haber hecho algunos preparativos mentales, pero no tiene forma de aceptar este hecho directamente, mirando aturdido la mesa de café frente a él. Jon no lo molestó, sino que simplemente se sentó en el sillón individual a su lado. No fue hasta mucho tiempo después que Slughorn sacó la caja de madera de su bolsillo y la puso sobre la mesa de café. Entonces, ¿de qué nos sirve Albus? Jon tomó la caja de madera y luego la abrió, y el giratiempo, cuyo puntero giraba constantemente, yacía en silencio entre un montón de arena dorada en la caja. Aquí es donde están las raíces. La fuente del desastre. El profesor lo mató una vez, y yo lo maté una vez más tarde. Jon le dijo a Slughorn muy serio. La noticia hizo que Slughorn obviamente se sorprendiera. Esto significa que no es invencible. El sacrificio del profesor Dumbledore esta vez nos dice una dirección. Si no sabemos esto todo el tiempo, después de matar a Voldemort una y otra vez, todavía no sabemos por qué. La razón del éxito. Resurrección cada vez, el precio pagado será aún mayor. Sus palabras trajeron a Slughorn de vuelta a sus sentidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Encontrar una manera de destruir el Horrocrux de Voldemort en otro mundo? No es ni el pasado ni el futuro, es un mundo completamente diferente. Voldemort puede venir aquí porque él creó todo esto. No hay manera de pasar él. Cálmese, maestro, piénselo con cuidado, no necesitamos ser tan problemáticos para nada. Jon sacó el convertidor de tiempo de la caja de madera y las arenas movedizas doradas se deslizaban constantemente del convertidor. Este giratiempo es la clave real.
Asegura que Voldemort pueda usar otro puente de resurrección Horrocrux de la línea de tiempo. Es tan importante para Voldemort que se debe enviar a suficientes personas para sostenerlo. Así que también podemos poner el punto de entrada para resolver el problema en eso. Capítulo 498-496. Patty, ven conmigo. Si tuviéramos una forma de destruir directamente el propio giratiempo, las cosas serían más fáciles. Jon miró fijamente el giratiempo y, mientras hablaba, ya había comenzado a tratar de usar la segunda gema del anillo, tratando de ver si podía absorber el poder mágico que contenía. Sin embargo, no sintió ningún signo de magia en él. Este convertidor de tiempo es como un artículo Muggle ordinario. No usa el poder mágico como apoyo en absoluto, sino algún otro tipo de poder. Después de que Jon resolviera cómo debían resolver este asunto, Slughorn también comenzó a pensar en cómo lidiar con este convertidor de tiempo. Sabiendo que Jon no encontró poder mágico en él, inmediatamente instaló el crisol y luego le pidió a Jon que lo ayudara a encontrar algunos ingredientes de la poción de Whooping Sian. Tomó casi medio día hacer una olla. Parece una poción mágica como el agua clara. Este es un agente corrosivo extremadamente fuerte. Normalmente, no hay nada en este mundo que no pueda destruir. Mientras hablaba, Slughorn le indicó a Jon que pusiera con cuidado el convertidor de tiempo en la olla de la poción. Pero solo vieron cómo el convertidor se hundía hasta el fondo de la olla seca, y el puntero en el dial seguía girando continuamente, como si estuviera sumergido en un líquido ordinario. Jon miró a Slughorn con recelo. Aunque fue un poco descortés, no pudo evitar preguntarse si hubo un error en la refinación de la poción. Como si viera las dudas de Jon, Slughorn no dijo mucho, simplemente arrojó suavemente una pequeña taza de té al caldero, y en el momento en que la taza estaba completamente sumergida en la poción, desapareció por completo, dejando solo unas finas migajas depositadas en el fondo de la olla. Es normal pensar en eso. Si esta cosa es realmente tan fácil de destruir, es imposible ayudar a Voldemort a mantener la conexión entre los dos mundos. Mientras hablaba, Slughorn golpeó el caldero con su varita y el giratiempo salió volando de la poción y luego aterrizó en el suelo junto a él. Entonces todavía no se dieron por vencidos, y trataron de usar los colmillos del basilisco, encontraron un lugar abierto y usaron la maldición de fuego feroz, y trataron de destruir el convertidor con los métodos de violencia física más simples y directos, pero sin excepción, todos ellos no tuvieron ningún efecto en absoluto. Agitándose hasta la noche, Jon y Slughorn miraron fijamente el convertidor cuya superficie aún no estaba rota en absoluto, y se miraron el uno al otro. Parece que necesitamos buscar ayuda profesional. En la sala vacía, Dandy, que hacía tiempo que había perdido todo signo de vida, yacía entre la multitud. Creo que he subestimado sus habilidades lo suficiente, todos. En ese alto asiento, la voz aparentemente casual y descuidada de Voldemort resonó en los oídos de todos, y sus palabras hicieron que todos temblaran involuntariamente. Ustedes me dan nuevas sorpresas de vez en cuando, lo que me hace dudar de mí mismo. ¿Te estoy sirviendo o me estás sirviendo a mí? Sus palabras hicieron que todos fueran completamente incapaces de quedarse quietos. Todos los mortífagos se arrodillaron en el suelo. Se quedaron en silencio, y solo se atrevieron a presionar fuertemente sus cabezas contra el suelo y arrojar sus cuerpos al suelo. Ni siquiera se atrevieron a mirar directamente al hombre en la posición alta. El dedo de Voldemort tocó ligeramente el reposabrazo serpenteante de la silla. Miró a la multitud de personas de abajo y sintió un disgusto inexplicable. Sus palabras no pretendían despertar a nadie, ni amenazar a nadie, pero este era su verdadero pensamiento en este momento. Nadie ha podido nunca completar las cosas o tareas asignadas a ellos de acuerdo a sus deseos. Ante el ataque de Whooping Sian, estas personas no tienen espacio para resistir en absoluto. Aunque nunca han presenciado una escena así con sus propios ojos, Voldemort nunca lo ha hecho. No hay duda de que cuando el Ministerio de Magia británico estaba en su peor momento, la mayoría de estas personas deben haber estado listas para rendirse o huir. Pero este tipo de pensamiento es solo un pensamiento en la mente de Voldemort después de todo. En última instancia, la relación entre él y este grupo de sangre pura es de uso mutuo. No importa cuán fuerte sea Voldemort, no puede completar el gobierno de todo el mundo mágico por sí mismo. El sistema de línea de sangre en realidad se estableció para que él pueda disfrutar de un reinado de poder más seguro. Es solo que las consecuencias esta vez realmente hicieron que Voldemort se enojara demasiado. Incluso más enojado que cuando Jon lo mató una vez en el salón principal.
Cuando Jon lo mató a puñaladas con plumas, sabía claramente que no podía morir, pero Jon y Dumbledore ya habían pagado un precio muy alto, pero de hecho había obtenido una victoria completa. Pero cuando supo que las cosas en el Salón del Tiempo habían sido robadas por Slughorn, no pudo calmarse más. Sabía lo que eso significaba, y fácilmente adivinó por qué Dumbledore estaba dispuesto a pagar un precio tan alto para matarlo una vez. Tu verdadero secreto ha sido descubierto. En realidad, a Voldemort no le importaba mucho que se revelara el secreto. No hay nada que pueda ocultarse para siempre. Además, existen dos Voldemorts en el mismo mundo al mismo tiempo. Una laguna tan grande se descubrirá tarde o temprano. Lo que realmente enfureció a Voldemort fue que le quitaron la llave de su inmortalidad en este mundo. Y aparentemente Slughorn lo hizo. Cuando la Morsa Gorda se acercó, Voldemort no se cuidó de él, pero fue otro yo quien lo nombró director del Departamento de Misterios. Ese idiota pensó que entendía el principio de controles y equilibrios, pero estaba completamente ciego. ¿De verdad crees que la cobardía y la vanidad de Slughorn realmente se pueden dejar en paz? Si pudiera sacar el yo comido, Voldemort incluso desearía darle algunas maldiciones Cruciatus más. Pero ahora han pasado cosas. Su mayor secreto ya ha caído en manos del enemigo, por lo que según su costumbre, le es imposible poner toda su riqueza y vida en un solo lugar. El salón estaba en silencio. Voldemort se frotaba contra el pasamanos en forma de serpiente, pensando en algo en silencio, mientras los mortífagos de abajo no se atrevían a levantar la cabeza, esperando ansiosos el destino de Voldemort. Después de mucho tiempo, hasta que los mortífagos sintieron que sus piernas se adormecían, la voz de Voldemort volvió a sonar. Restaura las posiciones de todos antes de la guerra. Los que están muertos, cuentan los puestos vacantes, y elegiré personas. Entonces, Patty, sígueme. Capítulo 499-497. Método. La llamada búsqueda de profesionales, por supuesto, es encontrar a alguien que haya logrado logros en alquimia para ayudar a investigar este giratiempo. En todo el mundo mágico, el que está en el pináculo de la alquimia debe ser Nick Flamel, quien una vez hizo la piedra filosofal, pero falleció hace muchos años, pero su estudiante más orgulloso estaba en el mundo mágico. En la línea plana. Slughorn y Jon no se detuvieron, pronto encontraron a Iniesta, el maestro alquimista después de Nick Flamel. Cuando Jon y los demás lo encontraron, Iniesta parecía demacrada. Como el líder supremo nominal de la línea Lupin después de que Dumbledore se fue, ciertamente no se le ha ocultado la situación real actual de Dumbledore, por lo que ahora está bajo una presión y una carga extremadamente pesadas. ¿Qué debe hacer este personal que ha sido evacuado al norte de Europa? Arreglo, si Voldemort continúa invadiendo el norte en el futuro, cómo llevar a cabo la defensa y la transferencia de personal, todo esto debe ser decidido por él. Pero cuando supo el propósito de la visita de Jon y Slughorn, dejó de hacer lo que estaba haciendo y tomó el convertidor de tiempo en la caja de madera con mucha solemnidad y seriedad. Como quería que lo ayudara con la investigación, Jon ciertamente no ocultó nada. Explicó claramente el origen de este convertidor de tiempo, y realmente no necesitaban ocultarlo. En cambio, simplemente lo publicitaron así, tal vez también tendrá un impacto considerable en la reputación de Voldemort. Iniesta pronto hizo algunos descubrimientos. Desde la perspectiva de la alquimia, este giratiempo no tiene nada de especial. Miró a Jon y Slughorn. Los materiales que usa son en realidad muy normales. Sin mencionar Fiendfire, los dientes de la serpiente venenosa atacan así, incluso un hechizo de explosión común tiene una gran posibilidad de destruirlo. Al escuchar su narración, Jon no pudo evitar fruncir el ceño. Entonces, ¿qué lo hace tan fuerte ahora? Iniesta se tocó la barbilla y expresó su suposición. No sé si mi idea es correcta, pero si realmente está dotada de un atributo indestructible, entonces la única razón posible es que no pertenece a este mundo. Al viajar a través del tiempo, de un mundo a otro, el cambio entre dos líneas de tiempo diferentes hizo que tuviera un cambio tan anormal. Jon y Slughorn se miraron. Entonces, ¿hay alguna solución? Esta pregunta hizo que Iniesta cayera en pensamientos profundos por un momento. Caminó de un lado a otro en silencio durante mucho tiempo, y durante este periodo, Jon y los demás no lo molestaron. Tal vez hay una manera de hacerlo. Parecía haber pensado en algo de repente, y de repente levantó la cabeza. Necesito ir a un lugar primero para ver si puedo encontrar lo que mi maestro dejó atrás. No tomará mucho tiempo. Regresaré en 2 días como máximo, y luego te daré una respuesta.
Entonces, Inista abandonó todo su trabajo en la línea Whooping, y desapareció en el norte de Europa como si se hubiera evaporado del mundo. Nadie sabía a dónde fue. Sin embargo, no se llevó el convertidor de tiempo, y aún permanecía en las manos de Jon. En este momento, Jon y Slughorn solo podían optar por confiar en Inista. Por supuesto, no solo guardaron sus tesoros en una canasta. Después de dejar Inista, Jon tomó otro regreso a Durmstrang con el giratiempo. Y justo cuando estaba a punto de tocar la puerta para entrar a la oficina del director, la puerta de la oficina del director se abrió repentinamente desde adentro. Aberforth salió de allí con una cara sombría, como si hubiera experimentado una conversación muy poco amistosa. Pero cuando vio a Jon, la expresión de su rostro se suavizó un poco, y saludó a Jon, pero luego no quiso hablar más y se fue a toda prisa. Jon entró en la oficina del director con una caja de madera en la mano con algunas dudas. La cara de Grindelwald no parecía haber cambiado. Todavía estaba mirando un trozo de pergamino en su mano con calma. Cuando vio a Jon entrar, él también levantó la cabeza ligeramente y lo miró. Señor director, espero poder molestarlo para que eche un vistazo a esto. Jon no dijo ninguna otra tontería, puso directamente la caja de madera que contenía el convertidor de tiempo en el escritorio y luego la abrió. La mirada de Grindelwald también se volvió hacia el convertidor de tiempo, y ya había aprendido de qué se trataba antes de Jon. ¿Qué quieres que vea? Jon dijo serio. La forma de destruirlo. Justo después de que se le cayó la voz, Grindelwald negó con la cabeza. Obviamente, incluso un profeta no puede ver el futuro de otro mundo. Obviamente, es un error que vengas a mí y me pidas que te ayude con este favor. Después de escuchar sus palabras, Jon no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Aunque no tenía muchas esperanzas de Grindelwald, todavía sentía que esta era una posibilidad. Sin embargo, Grindelwald obviamente no terminó su oración. Miró a Jon con una expresión muy inexplicable, y para ser precisos, fijó sus ojos en el anillo en el dedo de Jon. Aunque no puedo ver nada de este convertidor de tiempo por el momento, es posible que pueda brindarle información sobre lo que lleva. Jon se sorprendió al principio y no se dio cuenta de lo que estaba hablando Grindelwald, pero cuando vio que quedaba un hueco de gema en el anillo que llevaba puesto, reaccionó al instante. Ven aquí. De estas gemas hechas por Adrián, todavía no tiene la última. Grindelwald sacó un trozo de pergamino y escribió el nombre de un lugar en él con una pluma en la mano, luego le entregó el pergamino a Jon, con una luz profunda en los ojos, y dijo débilmente. Si tiene tiempo, puede ir a esta dirección para echar un vistazo, tal vez encuentre algunas sorpresas. Jon tomó el pergamino, vio una dirección ubicada en la parte más al sur de Francia y luego agradeció sinceramente a Grindelwald. Grindelwald pareció tomar ayudar a Jon como un pequeño esfuerzo, y agitó su mano. Si no hay nada más, entonces no me molestes aquí. Todavía tengo mucho trabajo por hacer y no soy tan libre como imaginas. Jon también sabiamente no se quedó demasiado tiempo, dejó la oficina de Grindelwald pronto, y después de encontrar a Slughorn nuevamente y confiarle temporalmente el convertidor de tiempo para su custodia, se llevó a Fawkes, uno por uno. Phoenix regresó en silencio a Francia juntos. Capítulo 498. El legado de Nick Flamel. Francia, Burdeos. Al tercer día después de Navidad de este año, la vida de los muggles permaneció igual sin ningún cambio, pero para los magos del mundo mágico, el cielo volvió a cambiar. La noticia de la derrota de Dumbledore ante Voldemort y su muerte ya se ha difundido. Esos magos que han experimentado una regla de sangre y saben qué tipo de futuro tendrá el mago mestizo, los mortífagos y aurores en el Reino Unido aún no lo han hecho. Antes de poner un pie en la tierra de Francia, ya habían huido en todas direcciones. Pero incluso si escaparon de su tierra natal, no había muchas opciones para ellos. Básicamente, no había elección en todo el sur de Europa. Cualquiera con un ojo perspicaz sabía que al Voldemort actual simplemente le faltaba tiempo. Después de los frutos de la victoria, toda la tierra al sur de Francia caerá bajo el dominio de Voldemort. Incluso hay rumores de que esos pequeños ministerios de magia ya han preparado órdenes ministeriales, siempre preparándose para que los funcionarios del Ministerio de Magia británico lleven a la sangre pura a tomar el poder por completo. Y si huyes al norte, a Alemania o al norte de Alemania, equivale a regresar al territorio de la línea Whooping. Pero ahora que Dumbledore está muerto, parece que Wupingxian no tiene ninguna pérdida de personal a gran escala, y todavía tiene el poder de pelear, pero de hecho es equivalente a una persona normal a la que le han cortado la cabeza, incluso si sus miembros todavía están allí. Ya es una persona muerta.
Nadie pensó que sin Dumbledore, Wu Xian tendría algún medio efectivo de resistencia contra Voldemort, ni siquiera Jon, que se había hecho famoso a lo largo de los años. Casi todos los magos piensan que Jon se hará famoso en el futuro, pero eso es en el futuro. Y ahora no hay espacio para que se desarrolle, y no pasará mucho tiempo antes de que Voldemort intervenga personalmente, todo el norte de Europa caerá y Europa se convertirá por completo en un paraíso de pura sangre. Todos estos magos que planean huir solo pueden optar por dejar el continente europeo, pero incluso si salen de Europa y van a América u otros lugares de Asia que no han sido afectados por las llamas de la guerra, las ambiciones de Voldemort son realmente limitadas. ¿Se detendrá después de conquistar toda Europa? Cada mago mantiene una actitud profundamente escéptica hacia esto. Estaba en tal pánico, y cuando el Auror británico regresó a Francia bajo las instrucciones de Voldemort, y comenzó a reconstruir su ministerio de magia francés, Jon apareció silenciosamente en las afueras de Burdeos. Este es un cementerio público, que es limpiado y administrado por sepultureros dedicados. Jon encontró este lugar por la noche. Era obvio que una fuerte nevada cayó aquí el día de Navidad, cubriendo todo el cementerio. Los administradores del cementerio han hecho todo lo posible para limpiar estos días, pero una pequeña parte todavía está cubierta por la nieve. Ahogue. Y el destino final de Jon está frente a un cementerio inundado por copos de nieve. Vio el nombre grabado en ese cementerio: Adrien Fox. Este es el creador del anillo y la piedra preciosa en la mano de Jon, un viejo amigo de Slughorn, un maestro alquimista que no dejó mucho en la historia de la magia. Después de que Jon llegó a su tumba, no hizo nada más. En cambio, primero se inclinó profundamente ante la lápida y luego usó transformación para conjurar una escoba. No usó el hechizo de limpieza directamente, pero fue el anciano quien ayudó a Jon más que nadie, a pesar de que los dos nunca se habían conocido, a limpiar el cementerio con sus propias manos. Después de terminar todo esto, ya era tarde en la noche, y luego Jon llegó a la lápida y tocó allí con la mano que llevaba el anillo. Al mismo tiempo que su mano se extendía, la lápida ordinaria original de repente apareció un pomo de la puerta, lo que le permitió a Jon sostenerlo justo a tiempo. Jon sostuvo el pomo de la puerta y la abrió. Un pequeño compartimento oculto apareció detrás de la lápida. Bajo la brillante luz de la luna, se podía ver claramente que había una piedra preciosa azul en forma de diamante y una nota con una cubierta roja. Acostado tranquilamente en él. Sin detenerse, Jon tomó la nota y la última piedra preciosa del compartimento secreto, y finalmente se inclinó profundamente hacia la lápida nuevamente, y luego, al igual que cuando llegó, se quedó en silencio nuevamente y desapareció en la noche. Para ser honesto, con respecto a este anillo, las primeras 3 piedras preciosas tienen el mayor impacto en Jon. La maldición de levitación le permite a Jon pasar por el período en el que tiene la comprensión más débil de la magia y su propia fuerza. Proporcionó el capital para derrotar a los fuertes con los débiles, lo que le permitió tener la oportunidad de defenderse de muchas situaciones mortales, sin mencionar a los animagos. Si no hubiera aprendido esto, Jon habría muerto muchas veces. Pero después de eso, usar la magia dominada por gemas, aunque ha mejorado para Jon, no es tan obvio. Por ejemplo, el dios sin sombra de la cuarta gema, también jugó un gran papel en el duelo con Voldemort, pero está lejos de ser indispensable. Ahora que obtuvo la última gema, Jon no pensó claramente para qué hechizo la usaría. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en ello. Al segundo día de regresar de Francia, Inista volvió con sus resultados. Y esta vez, por el bien de lo que trajo, todos los altos ejecutivos de la Orden del Fénix, incluido Grindelwald, quien fue apoyado por la fuerza después de que Wu Xian reemplazó a Dumbledore, participaron juntos en esta reunión. También conocen la situación actual en el mundo mágico, así como la verdadera identidad de Voldemort. Frente a ellos, Inista sacó un extraño giratiempo. La superficie del convertidor no es dorada, sino de un azul tenue, y no hay puntero en el dial, solo un dial separado, como un producto semiacabado que aún no se ha completado. Todos conocen a mi maestro, Nick Flamel, quien fue un alquimista que vivió desde la Edad Media hasta este siglo. Ha experimentado innumerables innovaciones en la alquimia durante su larga vida, y participó en las primeras mejoras y trabajos de investigación sobre convertidores de tiempo. La voz de Iniesta se volvió seria. Una vez lo escuché hablar sobre esto en su laboratorio. En ese momento, se le asignó la tarea de cómo lidiar con el espacio perturbado por el tiempo entre los maestros alquimistas que estudiaban el tiempo. En ese momento, alguien ya había propuesto sobre el daño.
Del convertidor de tiempo, si una persona vuelve al pasado y mata a su yo pasado, ¿habrá dos mundos diferentes, o cambiará directamente el futuro que ya sucedió?